Hola, si vienes del canal de Mexpats, bienvenido. Este es el nuevo hogar del podcast. No ha cambiado nada, solamente el lugar donde le ponemos las entrevistas. Y si esta vez tu primera vez en este canal, mucho gusto. Soy Darío Gutiesco y conecto con mexicanos profesionales en el extranjero. En este podcast entrevisto a mexicanos que la están rompiendo en el extranjero en temas de negocios, liderazgo, tecnología, entre otros temas. Y hoy arrancamos fuerte. Nuestro primer invitado en esta nueva etapa se llama Andrés Oliveros, cofundador de Astrolab, con maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Pensilvania, 2 veces speaker de TEDx y la persona que enseña a líderes en empresas como Microsoft, Google, Unilever, Coca-Cola a ser más influyentes. Vamos a hablar de cómo funciona la persuasión en estos niveles, de cómo contar historias o narrativas que mueven a la gente y algunas de las técnicas que usan los mejores comunicadores en el mundo. Quédate porque esta conversación te va a mostrar cómo puedes comunicarte mejor. La primera cotización que hicimos y la cotización estamos vendiendo algo como en 150,000 pesos. Y me acuerdo que Fernando, que era nuestro cliente, dijo, no mamen. Y nosotros dijimos, ching, o sea, pues nunca habíamos hecho una cotización, no sabemos si estaba barato o caro. Y nos dijo, necesito que me cobren al menos 3 veces esto porque no tienen idea del trabajar que es esto que me están proponiendo. La cerramos, me acuerdo muy bien el número, en 625,000 pesos. Hay casi 20% de latinos en Estados Unidos, que es más que la combinación entre negros y asiáticos. Eso está muy cabrón. Hay más latinos en Estados Unidos que la combinación de negros y asiáticos y no lo ves. Pues no, güey, porque el latino está trabajando en las cocinas, poniendo techos y está haciendo que el país se mantenga por más que el mundo político vaya en otra dirección. En posiciones de liderazgo, solo es el 5%. Puedes jugar la carta de la víctima y decir, puta, es que nadie me pela, es que no tengo oportunidades. Es más fácil ser víctima. No es el mercado, no es que son racistas, no es que son alemanes, no es que mi inglés, no es que mi acento, no es que estoy moreno, güey, estoy blanco, güey, estoy chaparro, estoy gordo, estoy... Puta, siempre vas a encontrar una excusa. Si quieres irte por ahí, chido, te va a ir bien. Si yo les dije que no se podía, güey, qué chingón que latinaste, güey, no se pudo. Pero la gente que pudo, nunca pensó así. Antes de arrancar, si por alguna razón este podcast te añade valor, te pido de favor que te suscribas. Es totalmente gratis y es nuestra forma de dar de vuelta a la comunidad. Y nos ayuda a seguir trayendo invitados de este nivel. Y si estás viendo esto siendo mexicano que vive en el extranjero, te puedes unir a nuestra comunidad en mexpats.pro. Ahí nos conectamos, nos ayudamos y hacemos networking en tiempo real. Les dejo el link en la descripción. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a otro episodio de este nueva versión del podcast. Esta vez el podcast no solamente se trata acerca de Mexpat, sino de Hecho en México. En esta ocasión tenemos a Andrés Oliveros, cofundador de Astrolab, que ha entrado y ha entrenado a líderes en Google, Coca-Cola, Microsoft en storytelling, entre otras cosas. Por cierto, McKinsey dice que al menos 5% de los directivos en Estados Unidos tienden a ser latinos, y ahorita justamente esa estadística y esas otras cosas nos las va a ayudar a entender más Andrés. Y bueno, algo que me gustó de lo que pude recoger de tu perfil, Andrés, es que dices que no es que el latino, en este caso los mexicanos, les falte talento, sino más bien es que nos falta adaptarnos al contexto y también un tema de comunicación. Bueno, entre esas y otras cosas más vamos a hablar. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Darío. Gracias por la invitación. Oye, pues empezamos derechito, sin filtros, etcétera. Cuéntanos rapidísimo, ¿qué fue lo que te llamó la atención del podcast en general? ¿Qué fue lo que dijiste? Oye, ¿sabes qué? Me gustaría participar, vamos a darle. Hay una comunidad, creo yo, muy grande, Darío, de gente que ha salido del país y que está haciendo cosas padres y se nos olvida, no nos enteramos a veces de todas las cosas que se están logrando, que mexicanos están logrando. Estaba viendo ahora que estuvieron de moda los Óscares, una entrevista que le hacen a Leonardo DiCaprio hace algunos años, cuando platicando sobre su experiencia grabando la del Revenant, que hizo con Cuarón o Iñárritu, con Iñárritu, perdóname, y con el Chivo, el fotógrafo, y platicando una historia sobre el Chivo, sobre Lubeski, y se nos olvida a veces que hay gente con muchísimo talento fuera de México, y entonces lo padre, creo yo, de esta comunidad es que evidentemente no me estoy comparando con el Chivo, pero sí que hay muchas historias por ahí de 1 o 2 niveles abajo, si lo quieres ver así, de gente que como quiera están haciendo cosas interesantes y que pues vale la pena contar esas historias para que otros mexicanos también se inspiren y quieran lograr cosas también importantes en el mundo. Y entre esas personas estás tú y yo.
Y gente como nosotros. Pues ya salimos, así que nos toca ahora ser buen ejemplo y no ser solo el ejemplo del desmadre, que también está padre, pero también el ejemplo del ingenio, de la resiliencia, de la camaradería. ¿Lo dije bien? Sí. De personas que estamos haciendo cosas de nuevo, que queremos dejar un ejemplo y queremos convertir nuestra experiencia en México, llevarlo a otros contextos. Creo que hay mucho valor en conocer esas historias. Vale, pues empezamos haciendo la pequeña transición ahí. Cuéntanos un poquito acerca de dónde vienes, dónde estudiaste. Eres de Monterrey, ¿no? Sí, sí. Yo soy de Monterrey, sí. Si ya Ajá. no tengo tanto acento, es por mamón, pero ya tengo, gracias, amor. Pero tengo ya 5 años, no, ¿qué? Desde el 2019 viviendo fuera de Monterrey. 7 años fuera. Y yo crecí en Monterrey, ahí me gradué, ahí estudié la carrera, ahí me casé, ahí nacieron mis hijos, ahí está enterrado mi papá y ahí empecé Astrolab. Y después me fui a la Ciudad de México un par de años y ahora vivo en Estados Unidos desde el 2022 y feliz de estar por acá. Bien. Oye, estabas diciendo hace ratito antes de empezar la llamada que eres abogado de profesión. No sé Sí, estudié exactamente. Derecho, estudié Derecho. Fíjate que Ajá. estudié Derecho, había dos, creciendo, el 90% de los miembros de mi familia, primos, tíos, abuelos, o eran abogados o eran ingenieros. Y yo era malísimo para matemáticas, entonces dije, ¿sabes qué? Nel, no es ingeniería, probablemente es Derecho. ¿Y qué Y tal? ¿Sí te fuiste por ahí? te voy a decir la verdad, no, me decepcionó mucho la carrera, no por la carrera, sino porque quizá la tenía muy idealizada. A mí siempre me ha gustado el concepto de las humanidades y la psicología y el comportamiento y la historia y la literatura. Y yo pensé que Derecho, quizá por lo que las películas que ves, mucho argumentar en frente del juez y casos muy interesantes y padres, pero mucho el trabajo de los abogados es cosas muy burocráticas o cosas muy repetitivas. Entonces me aburrió mucho mi carrera y eventualmente decidí hacer algo diferente. Pues lo que todos de una u otra forma se encuentran en la vida laboral, profesional, ¿no? Que todos vemos lo bonito, por ejemplo, cuando presentas un producto, cuando haces un pitch, cuando hay un evento, cuando lanzas una campaña, pero realmente todo eso es la punta del iceberg. Todo lo demás, todo lo que hay abajo es el pretrabajo, la parte aburrida, digamos. Sí, la parte administrativa o la parte repetitiva, o las cosas que igual no agregan tanto valor. Y a ver, en todos los trabajos me imagino que existe eso. Hasta en los trabajos quizá, no sé, más sexys, me imagino que también eventualmente llega a ser repetitivo lo que sea. Ahora que acaba de empezar otra vez la Fórmula 1, pues ves las vidas de estos chavos y dices, órale, qué increíble vida. Pues maybe, no sé, no lo sé. También es una chinga estar fuera de tu país y de tu ciudad tanto tiempo. Conocemos la historia de Checo Pérez, todos los años que vivió solo. O sea, a veces solo ves como que algunas partes y se te olvida ver todo lo demás. Y es un sesgo que tenemos en ver solo lo más atractivo, lo que más, quizá como más flashy de cualquier vida o de cualquier profesión. Súper cierto. De hecho, comentando algo al respecto de lo que acabas de decir, a mí me parece que ese es lo que ha generado las redes sociales en ese sentido, porque todos, no sé si todos, obviamente es mucha generalización ahí, pero están tratando de mostrar su mejor vida, ¿sabes? Como estoy de vacaciones aquí, estoy en este restaurante, yo qué sé, y obviamente ahí todos tratan ahí de quedarse o posicionarse lo mejor posible para que vean que su vida es una maravilla, pero no sabes realmente lo que está pasando detrás. De nadie, de nadie. O sea, y ni para bien ni para mal. Hay gente que nos quejamos más que otros y a veces solo puedes ver lo que la gente se queja o lo que la gente dice, pero estás viendo un pedacito de toda una vida, Lo que te dejan ver, por cierto. lo que te dejan ver. Y igual está muy filosófico, pero también nosotros mismos como personas, yo tengo 2 hijos, uno que casi cumple 11 y una niña de 9, y me imagino que faltan muchos años hasta que para que mis hijos empiecen a escuchar lo que digo sobre ellos en internet. Pero mi hijo de casi 11 a veces tiende a enfocarse mucho en las cosas negativas y se le olvida todo lo positivo. Entonces, como que es un sesgo al que todos estamos expuestos y en las redes sociales simplemente se explota Claro. porque pues el algoritmo premia eso, el algoritmo premia el contraste, el lujo o el drama o el chisme. El algoritmo premia lo que capta la atención y lo que capta la atención pues generalmente es novedad, lo que rompe con el patrón y lo que rompe con el patrón pues son estas vidas padrísimas que pues si luego no son tan reales, ¿no? Sí, es además, creo que algo que yo siempre he dicho desde que empecé el podcast, incluso antes, perdón, es el hecho de que
al menos desde mi perspectiva, en México se consume lo que es contenido basura, empezando desde hace generaciones, de generaciones antes. ¿Sabes? Con todo, yo creo que hay una frase de Azcárraga Papá que dijo, no, nosotros hacemos las telenovelas y todo esto es para el público, para que se queden pobres literalmente viendo y consumiendo la tele. Entonces creo que es una variación de aquella, de aquella pues bueno, lo que siempre se ha hecho en los medios, ¿no? De cierta forma. Vaya, es más fácil consumir que crear. Es más fácil consumir que crear. Y de todo lo que puedes consumir, pues también hay cosas que son más fáciles de consumir que otras. Y lo que requiere menos esfuerzo, 100%. pues es más fácil consumirlo. Entonces, pues sí, no sé, telenovelas hace varios años y ahora, pues TikTok, me imagino, con nuestro algoritmo, con el algoritmo que te da perfectamente lo que buscas para cuando estés solo. Y no me refiero a cosas morbosas, pero en general, cosas que te llaman la atención o cosas que simplemente te van a... Y además no tienes que picarle nada, porque inmediatamente el video está muy boomer como estoy hablando, pero no tienes que scrollear, no tienes que picarle nada, simplemente te van a arrojar más tiempo hasta que te mueras de tanto contenido. Y otra vez, eso es más fácil que ponerte a construir algo, que ponerte a trabajar en tus relaciones o que ponerte a trabajar en ti mismo. Sí, literalmente evadir la realidad. Oye, pues si quieres regresar un poquito al tema, porque todo salió del tema de la parte de estudiar leyes, pues esta parte, ¿no? De que nos gusta lo inmediato, la inmediatez. Hablando de ese tema de la parte de la dificultad de estudiar y trabajar en lo que uno tiene que hacer para que las cosas sucedan, ¿en qué momento decidiste empezar Astrolab? Porque me supongo que hubo ahí una transición desde que te gradúas, a lo mejor tuviste tus primeras experiencias laborales y después cofundas esta empresa, ¿o fue directamente saliendo de la universidad, o fue durante la universidad? ¿Cómo fue? No, sí, de hecho no, Darío, yo me gradué de la carrera y salí debiendo la mitad de mi carrera, entonces necesitaba un trabajo rápido. Y ¿Estuviste pues en el TEC? estoy en la Libre de Derecho de Monterrey, ¿Sí? la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que es una facultad muy única, muy difícil, muy pequeña, o sea, hay 250 estudiantes en toda la facultad. Y me gradué con esta deuda y entonces necesitaba un trabajo que me ayudara a pagar la deuda y empecé a trabajar como abogado corporativo para las tiendas, para unas tiendas de conveniencia. Qué mamón, para las tiendas 7-Eleven en México. Y ahí trabajé 3 años. Y de ahí surgió la idea, vaya, mi trabajo estaba bien, pero no me satisfacía. Y de ahí surgió la idea de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? No quiero dedicarme a esto. Y viendo cómo era la comunicación que tenían los líderes de la empresa con la organización, dije, aquí existe una oportunidad humana y de negocio. El hecho que los líderes de la organización no sean eficaces para explicar las cosas de una manera clara, memorable y humana, eso debe tener una pérdida. O sea, esto está costando dinero o les está impidiendo ganar dinero por no ser buenos comunicadores. Y desde ahí empecé a notar como sesgo, decir, es que parecía que había esta idea de decir, es que si les digo los números o si les doy los datos, la gente va a actuar. Y así no funciona el ser humano. Lo tienes que motivar, lo tienes que inspirar. Y entonces hace justo que ahorita estaba platicando con mi co-founder, con Oscar. Hace exactamente 15 años, por ahí de abril, mayo del 2011, fue cuando empezamos a tener estas conversaciones. Ya nos conocíamos porque fuimos a la misma escuela y empezamos a tener estas conversaciones de decir, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo le podríamos ayudar a estos líderes de negocio, líderes corporativos, pero también dueños de empresas, a ser más eficientes y ser más eficaces en su comunicación? Y ahí es eventualmente como surge el concepto de Astrolab. ¿Y eso en cuánto tiempo más o menos les tomó? Pero digo, porque una idea te sale, ya sabrás, en una noche, con unas chelas o algo así muy relax con los cuates. Pero la parte de pasarlo de idea a implementación es otra historia. Mira, desde que empezamos a hablar hasta que tuvimos el primer pago serio de una empresa. O sea, el primer pago serio de una empresa nos cayó en abril del 2013 de Oxxo. Entonces, abril 2013 de Oxxo, 2 años antes empezamos a hablar, fueron 2 años de empezar a hablar, juntamos en un café, ¿cómo se llama este café? ¿Punta del Cielo? ¿Existe todavía Punta del Cielo? Sí, ¿verdad? Sí. Como un cuadrito azul. Punta del Cielo y empezamos a hablar y por ahí de verano del 2011 decíamos, ok, ¿qué le podemos dar a los líderes para que sean mejores comunicadores?
encontramos este concepto de storytelling. Ujú, ujú. Storytelling oral, como una herramienta de liderazgo. Siempre se utiliza, a ver, storytelling finalmente es lo que nos distingue de otras especies y otros homínidos, y hay mucha evidencia, mucha historia de cómo la habilidad de contar historias es causa y efecto de que los seres humanos hayan llegado hacia donde están. Y se ha utilizado en ficción y para religiones, y cuando piensas o sea, en los inicios de la sociedad y sí, de la democracia, etcétera, pues, las historias son importantísimas. Y luego se empezaron a utilizar en marketing en algún momento del siglo XX, quizá desde antes del siglo XIX, pero no se había estandarizado, no había una idea de cómo utilizarlas en tu comunicación interpersonal, como líder, como vendedor, como como dueño, como directivo, para comunicar e impulsar ideas. Y lo que nos dimos cuenta es, el mundo se estaba volviendo tan complejo. Y esto era en el 2011, o sea, antes de, olvídate de inteligencia artificial, el mundo se estaba volviendo tan rápido y tan deprisa y tan complejo que compartir datos o números no era suficiente para mover a grupos grandes de personas. Y lo Correcto. que algunas personas estaban haciendo era, oye, ¿qué pasaría si empezamos a contar historias, utilizar narrativas en el trabajo para mover a otros, para vender más, para llegar más lejos, para comunicar estrategia? Y entonces fuimos a tomar un curso storytelling, mi socio y Oscar, en Nueva York en septiembre del 2011. Y saliendo de ese curso storytelling para líderes, dijimos, ¿por Lo qué no tenemos. empezamos algo así en México? Y así empezó Astrolab. Pero bueno, regresando a la pregunta, pues el primer cheque nos cayó hasta abril del 2013, entonces nos tardamos entre 1 año y medio y 2, desde que tuvimos una idea hasta ya empezar a generar ingresos. Y eso también es para que se den cuenta la gente, porque digo, de eso trata este programa, pero muy específicamente tu caso o casos de emprendedores que dicen, hey, vamos a echarle a andar. Sí, pero tienes que también tener una idea de palpar algo tangible, de decir, oye, como las ideas, y una vez lo escuché, cualquiera puede tener buenas ideas, pero no cualquiera puede implementarlo. Y aún menos el que lo implementa lo hace ser exitoso. Es como hay muchísimas variables que te van a literalmente bloquear ese camino. Entonces, como para que la gente empiece a poner atención de que no, porque sea tu idea, ¿sabes? Como también es eso, como fue tu primera idea de negocio, o ya habían hecho algo antes. No, nada, no. Yo quería ser académico. Yo traía una onda completamente diferente. Yo estaba aplicando para irme a estudiar un doctorado Ajá, en, chécate esta, el doctorado que quería era un doctorado en historia del derecho constitucional en Italia. Está en clases de italiano y yo dije, me encanta, o sea, me encanta leer, estudiar, investigar. Siempre he tenido el sueño de estudiar un doctorado. De hecho, todavía no lo estudio. En algún momento me imagino que lo voy a hacer. Y no era mi plan estudiar o sea, empezar un business, pero un día algo pasó y dije, ¿sabes qué? Creo que voy a tener un poco más de impacto en el mundo y en mi comunidad si mejor me dedico a algo más accesible que ir a estudiar pinches historias del derecho constitucional, que para escribir papers que nadie iba a leer. Que me encanta el tema, pero nadie los iba a leer. es que la diferencia entre hobby y chamba, ¿no? O sea, lo que es, son dos cosas diferentes. De una cosa puedes hablar todo el día y puedes tener una audiencia y todo, pero al final es como la monetizas, por así decirlo. Es correcto. Sí, aquí nos dimos cuenta que el mercado era grande. Digo, y luego no ha sido fácil, pero el mercado, es decir, ¿qué líder no necesita ser más bien, qué líder necesita ser un buen comunicador? ¿Qué dueño necesita ser un buen comunicador? ¿Qué emprendedor, qué profesional no necesita ser buen comunicador? Y la respuesta es, evidentemente, más de la mitad, y se acerca al 100% de las personas. El deber ser todos, cuántos se acercan. Sí, porque aunque, o sea, vaya, igual y tu trabajo es demasiado manual o demasiado técnico, pero como quiera, eventualmente tienes que traducir lo que tú haces y vender esa idea a alguien más, a tu jefe, a tu cliente, a tu colaborador, al manager, etcétera. ¿Y cómo lo vas a explicar? Y entonces tú hiciste un trabajo, tú investigaste, lo que quieras, y luego tienes que traducir eso, esas semanas o meses de trabajo, en un mensaje de 2 o 3 o 5 minutos. Y si no lo haces bien, entonces la gente duda que hayas hecho este trabajo. Claro. Entonces, no importa lo bueno que seas, si los demás no te compran tus ideas, pues la gente se queda atorada en su carrera profesional. Oye, hablando de que no te compren las ideas, me supongo que cuando ya tienen más o menos el concepto armado, ya fueron a este curso en Nueva York, ya tienen, digamos, el producto, ya está, digamos, listo para salir al mercado, empiezan a hacer el pitch a las empresas
o se empiezan a acercar. ¿Cómo viste esa parte de cómo lo tomaron? ¿Cómo los tomaron ustedes? ¿Los tomaron en serio? Dijeron, ¿esto qué? ¿Cómo vayan a volar? Sí, fíjate que, o sea, lo que hicimos después de ese taller de Nueva York, Darío, fue intentamos replicar un taller similar para Latinoamérica. Y entonces es decir, ok, nos tardamos un año en decir qué aprendimos en ese taller y qué aprendimos de todos los libros que nos pudimos leer al respecto sobre storytelling. Y hicimos un curso para emprendedores, que lo dimos de hecho en el TEC de Monterrey en agosto del 2012, un año después de que fuimos al taller de Nueva York. Y mientras tanto, mi co-founder y yo teníamos nuestros blogspots, nuestros blogger.com, nuestros blogs, y ahí íbamos escribiendo de cosas que íbamos aprendiendo, leyendo. Y entonces algunos amigos nuestros que trabajaban en corporativos en Monterrey empezaron a leer esos blogs, y uno de ellos en concreto, bueno, dos o tres, nos empezaron a invitar al revés, o sea, más que nosotros picharles, nos empezaron a invitar a sus oficinas a decir, oye, tengo este problema de comunicación interna, este problema de cambio. Gente en Heineken, gente en Proesa, gente de Oxxo diciéndonos, no sabemos cómo resolver este problema. ¿Crees que Storytelling nos podría ayudar? Y nosotros sí, güey, a huevo, o sea, sí, claro que sí se puede, pero no sabíamos nada, o sea, literal estábamos improvisando. Y una anécdota muy chistosa fue que la primera cotización que hicimos para Oxxo era un trabajar el que estamos proponiendo, y fuimos a las oficinas que están ahí en Colón, y o sea, era un gerente, un director de FEMSA muy importante, y entonces hicimos la presentación y la cotización, estamos vendiendo algo como en 150,000 pesos. Y me acuerdo que Fernando, que era nuestro cliente, dijo, no mamen, y nosotros dijimos, ching, o sea, pues nunca habíamos hecho una cotización, no sabemos si estaba barato o caro, y nos dijo, necesito que me cobren al menos 3 veces esto porque no tienen idea del trabajar que es esto que me están proponiendo. Y nosotros, Bueno. perdón, ahí vengo. Y se Y lo ya la puso 5 terminamos. veces más cara, ¿no? No, sí, la cerramos, me acuerdo muy bien el número, en 625,000 pesos. Y fue un trabajar, o sea, infinito. Eh, pero creo que ahí el aprendizaje fue que cuando tienes una buena idea, tienes que empezar a hablar de la idea antes de que quieres que te compren. Así es. Porque volviendo al tema de las ideas, si la idea es buena, pero los demás no la entienden o no la ven, pues se queda en tu cabeza, tienes que sacarla. Y irónicamente es lo que ahora hacemos, ayudarle a líderes a que sus buenas ideas se convierten, se ejecuten, se adopten, se compren, se vendan. Eso es lo que más hacemos hoy, 15 años después. Uh-huh, uh-huh. Digo, cada vez, ahora que estás mencionando todo esto, en mi mente y en mi experiencia profesional, digo, todavía no nos conocemos tanto. Yo llevo que al menos he pasado por 8 empresas diferentes, al menos. Entonces, trabajé en Audi, trabajé en SAP, trabajé en Uber, trabajé en Revolut, tal vez lo conoces también, el banco en línea. Órale. Sí, entonces ahora Buena carrera. Sí, o sea, digo, divertida y, ¿cómo le llamas? Como muchos topes, ¿sabes? Altibajos, es el que estaba buscando. Ha habido eso seguramente. Y en todos lados, como dices, ha habido tanto buenos líderes como malos líderes, pero muy, muy importante, puedes ver a quién le crees y a quién no. Creo que eso es como la base fundamental de lo que acabas de decir. Yo me acuerdo de 2 personas en específico, igual digo nada más para, digamos, validar tu punto desde mi experiencia profesional. Uno fue, digo, si lo llega a ver, Eduardo Ortega en SAP, fue mi jefe. Saludos a Eduardo Ortega. Sí, digo, lo voy a taggear ahí. Pero fíjate, Exacto. con él estuve trabajando en 2013, 2014, o sea, también ya tiene más de 10 años que trabajé con él, y todavía me acuerdo de sus enseñanzas, y me acuerdo que dijo, oye, fíjate que, o sea, cuando se va más allá de lo profesional, que dice, a ver, esto es todo lo que implica estar en SAP, y nunca nadie me pintó eso, es como, esto es lo que implica, y es como, ok, te pongo atención. Y entonces no solamente es el trabajo, es lo que representamos, ¿ok? Sí. O sea, desde el momento en cómo te vistes, desde el momento en cómo te comunicas, desde el momento Está en cómo chingón. mandas un correo, todo eso hablas no solamente acerca de ti, sino de toda la gente que está detrás a los que tú representas. Entonces, para que empieces a darte cuenta y tomar muy seriamente lo que está pasando en tu entorno, porque luego muchas veces nos hace fácil. Sí. Solo es un trabajo ya, pero realmente hay un impacto más fuerte. Y el segundo ejemplo fue un chino, curiosamente, acá en Uber. Él estaba a cargo, digo, ya ahorita ya se fue a Shine, de hecho, a dirigir la empresa, creo que es CEO o algo así. Pero este líder que estaba a cargo de Alemania,
nos decía prácticamente el mismo mensaje en todas las juntas, en all hands meeting. Y era, a ver, gente, chicos, todos estamos aquí para hacer esto, delivery. Ya no estamos entregando gente, entregando comida. Esto es lo que hacemos y ya. O sea, porque muchos empiezan a decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos el otro? ¿Y por qué el servicio al cliente esto? O sea, como muchos temas que aventamos a la junta y decir, a ver, sí, pero acuérdense, no importa con quién hablen, lo que hacemos es delivery. Eso es nuestra solución y eso es para lo que somos buenos. Entonces, ese recordatorio se me volvió también muy interesante o se me volvió parte de mí en ese sentido porque te pone muy claro exactamente lo que tienes que hacer. O sea, todo tu trabajo tiene que ir en función a eso. Y están los ejemplos al revés. Cuando no te dicen o cuando no sabes o no es claro el mensaje, pues cada quien termina haciendo lo que quiere. Cada quien termina jalando agua hacia su molino, empieza a haber peleas entre departamentos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es desde mi punto de vista de experiencia, creo que validando mucho de lo que estás comentando. No, la alineación es clave. La alineación es clave, o sea, no, si el equipo, la organización no está enfocado en pocas cosas, es muy fácil hacerte pendejo, güey. Es muy fácil que la energía más importante, que además es súper finita, y que sí está bueno, trabajamos 7, 8 horas al día, pero la verdad, no hay más de 2 o 3 horas así súper productivas en Sí, cada día. Y se te va yendo los días y las semanas. Entonces, si no le dedicas esas 2 o 3 horas de tu día a lo más importante, lo terminas haciendo en distracciones. Y puta, ahora distracciones hay para donde voltees. Y son infinitas, infinitas y además, sí, piénsalo así, ya la misma, o sea, el mundo de tecnología, ella en general, a veces ya nos conoce más a nosotros de lo que nosotros nos conocemos y saben nuestras debilidades y saben a qué horas mandar notificaciones y qué tipo de mensaje enviar. Y es muy difícil pelearte contra eso. Es muy difícil pelearte contra eso. Acá nos hemos vuelto muy fans de la NFL, de los Eagles. Tengo mi gorra de los Eagles de la NFL. Sé que hay muchos haters de los Eagles, pero bueno. Y entonces, pues, en fin, vemos los juegos con mis hijos y mi familia. Y es chistoso como, pues, si ves los juegos que son a la 1 o 4, pues los anuncios son sobre comida rápida. Y si ves los juegos en la noche, ya no son sobre comida, son sobre otras madres. Porque la gente, otra vez, las empresas saben cómo distraernos, saben cuándo llegarnos. Entonces, regresando al tema de la alineación, el estar enfocado en pocas cosas hace que la gente aproveche y ponga sus talentos y sus servicios en las pocas horas productivas que tiene cada ser humano en construir algo grande, en darle el servicio al cliente, en hacer el mejor trabajo de tu vida. Y la claridad de eso depende de los líderes. Depende de cada quien, está bien, pero los líderes son en quien finalmente va a recaer esa responsabilidad. Y regresando al inicio de Astrolab, lo que nos damos cuenta es que pareciera que era excepción los líderes que eran buenos comunicadores, que lo ordinario es que el típico, perdonen, pero el típico mexicano macho, más grande, ingeniero, ahí están los facts y sin, y se chingan. sin un entendimiento del comportamiento humano. Y entonces, pues, generaba fricción. Eso. Ahí están los facts y se chingan. Y Ahí se chingan. a ver cómo le hacen. Y pues está bien, güey, pues es trabajo, como dices tú, pero eso no te va a hacer lo más creativo que puedas. Eso no te va a hacer, no te va a inspirar a dar lo mejor, no te va a inspirar a ser creativo, a buscar el cómo sí. Entonces, ¿qué termina pasando? Y mi gran frustración en la empresa en la que estaba es que yo veía que el middle manager hacía, no voy a decir que lo mínimo indispensable, porque tampoco querían que los corrieran, pero evidentemente no estaban haciendo el máximo y no estaban diciendo cómo le vamos a romper la madre a Oxxo. Estaban ahí más o menos, güey. Y yo decía, qué frustrante, güey, qué frustrante Sí, porque la gente seguramente tiene talentos, ya se acostumbraron a no dar el mínimo, ni tampoco el máximo, porque a ver, no estamos, el trabajo es importante, pero hay cosas más importantes en la vida, personalmente pienso. Pero, güey, si estás 8 horas en tu pinche trabajo, desarróllate, aprende cosas, rétate. Si estás ahí sentado tanto tiempo, haz cosas buenas de tu vida, pero hazlas enfocadas a un objetivo y ahí es donde el líder aporta mucho valor, ¿o no? sí, 100%. De hecho, también añadiendo un poquito a lo que acabas de decir, y eso seguramente tú también ya lo has visto y vivido ahora que estás en Estados Unidos. Yo pongo ahí mis 2 centavos de la parte en Alemania.
justo lo que acabas de decir, lo veo con la parte laboral alemana o la estrategia o la idiosincrasia, si lo quieres ver alemana, y no me refiero a alemanes, porque obviamente ya somos muchos acá también, como en Estados Unidos. Me refiero a la cultura laboral alemana, es haces las cosas, si tienes ganas o no tienes ganas, y si te late o no te late. Dice, tú lo tienes que hacer porque es tu obligación. Y la diferencia, esa pequeña diferencia, y con lo que veo vivir en México, digo, obviamente llevo ya tiempo fuera de México, no puedo decir que ahora es así, que siempre es así, pero lo que sí vi es que en México era como, no pasa nada, el típico, no pasa nada. Y acá es de no, güey. O sea, es como, esto es tu obligación, es tu deber, y tienes que hacerlo. Tal vez no quieres, pero lo haces. Entonces, tan solo esa pequeña, digamos, diferencia te genera unos resultados totalmente diferentes, solo porque avanzas más rápido. Alemania es la tercera, cuarta o quinta economía más grande del mundo. Ujú. Y estuvo destruida hace 80 años y ahora, sí, no estoy seguro si es la Sí, tercera o sí, cuarta. sí. No. Dices, pues eso no es de nada más porque sí. Eso no es random, es por diseño. Ujú. Tienes un grupo de personas enfocadas en hacer bien las cosas. Me gustaría creer, y espero que este podcast ayude a eso, que el mexicano también puede ser así, diferente, Sí, sí. diferente, pero sí se puede, güey. Sí se puede. Tenemos las diferentes habilidades, diferente idiosincrasia que el alemán o que el japonés, pero, pero hay talentos muy padres del mexicano y del latino en general, Ujú. que creo que se Sí, le está poniendo. yo creo que es una combinación de todo. Por eso te preguntaba, tú ya lo estás viviendo en Estados Unidos, me supongo que llegar a hacer el pitch o trabajar incluso con las empresas en Estados Unidos es un choque cultural automático, porque cada empresa se maneja diferente. Entonces, esa es una buena pregunta. Digo, si quieres, no ahorita en Estados Unidos, pero en general, llegas a Oxxo, por ejemplo, tu primer cliente, quieres ayudar y ves que es un desmadre, me supongo que a lo que iban, que era un problema. Claro. Cada vez que les pasó eso, porque me supongo que no es la primera vez, sino cada vez que van a hacer eso con un cliente, ¿cuáles fueron o cuáles son ¿cómo le llamas? Lo que ves, como, o sea, en el sentido es, ¿no te pareció algo impresionante, algo como, puta, ¿qué demonios me metí? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, tenemos la teoría y cierta práctica, pero esto es otro rollo y ¿cómo le vamos a Sigue, hacer? no, y sigue pasando, la verdad, Darío. Hay como el ser humano no es un ser humano, o sea, no es el mismo ser humano. Hay mucha evidencia de que si tú le preguntas las mismas cosas a la misma persona una vez cada semana, Mm, te va a dar algunas discrepancias. Y entonces que puedes encontrar un promedio y el promedio va a ser mucho más certero y mucho más representativo de esa persona que solo preguntarle una vez. Entonces todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. Hay días en los que nos sentimos aptos, hay días en donde nos sentimos impostores, hay días en donde dices, qué chingados hago acá, mejor me regreso a mi lugar. Hay días en donde dices, no, estoy bien cabrón y vamos a echarle ganas. Y nos sigue pasando. O sea, pues este último año, por ejemplo, me tocó dar un par de talleres en Microsoft en Nueva York. Y de repente uno de los breaks era de, ¿qué chingados estoy haciendo aquí, güey? O sea, yo soy un abogado que estoy dándole talleres a estas personas aquí en Microsoft, en Nueva York. Pero luego de repente dices, a ver, pausa. Tengo 15 años dedicado a estos temas, entender el comportamiento humano. Tengo una maestría en la Universidad de Pensilvania en ciencias del comportamiento. Me he topado con pared, con todas las paredes posibles. Algo sé. No soy el mejor y no tengo que ser, no pasa nada. Entonces, sí es mucho de mentalidad, pero evidentemente también es de preparación. O sea, no es nomás de échale ganas y listo. ujú. Es de sí creértela, pero preparado y atención al detalle y no dejar el trabajo tirado, intentar romper los estereotipos que existen sobre los mexicanos de somos impuntuales, somos chileros, somos mediocres. Pues quizá tendemos a eso, pero eso no significa que lo tengamos que hacer. Es correcto. Y fíjate que eso es, digo, le estaba reflexionando cada vez que tengo una llamada como esta, ¿no? Del podcast, es una nueva historia, es nuevo input para mí. Y cada vez que escucho algo, obviamente me llevo algo. Y creo que seguramente también, tanto tú como las personas que lo iban a escuchar, es lo mismo. Porque al final es eso, es como, ¿qué es esa cosa que me hace falta o que no sabía o que me va a cambiar mi perspectiva? Creo que es lo que siempre estoy buscando, al menos, curiosamente. Algo que a mí, reflexionando en general, fue, ¿cómo le podemos hacer para que los mismos mexicanos se la crean? Y después me hice la misma pregunta, o una pregunta siguiente, y fue, bueno, pero es que no es mi responsabilidad.
Es la responsabilidad de cada uno. Mm. Al final es de, bueno, pero ¿dónde empieza la responsabilidad grupal y la responsabilidad individual? Y es como, bueno, hay muchos que quieren, pero ahí está toda digamos, la gente que te tira de loco, que dice, este güey, ¿qué? Otra vez está ahí. Y al mismo tiempo es como de, bueno, ¿sabes qué? Llegué a la conclusión, también buscándole, ¿sabes qué? Va a haber quien resuene, va a haber a quien hace falta este mensaje, va a haber alguien que esté buscando. Y si solo puedo ayudarle a alguien o influir a alguien en un aspecto que le cambie su vida o que pueda, no sé, que diga, ¿sabes qué? Jamás había pensado en eso, déjame lo intento y cambió su vida, creo que ya cumplió su objetivo. Pero ha sido esa parte, ¿no? Que dices, buscándole, no sé, eso es más, ha sido por repetición y prueba y error. A ver, se me parece muy buena pregunta y muy, muy interesante el tema, Darío. Yo como lo veo es, oye, ¿de quién es responsabilidad? ¿De todos o de uno? De todo. Mira, no puedes hacer, o sea, no puedes encargarte de todos, ¿verdad? Principalmente tienes que encargarte de ti y de las que están personas más cerca de ti, tus mejores amigos, tu familia, hermanos, la gente más cercana a ti, que no son muchos, no son 50, son 5 o 6 en los que vas a tener un verdadero impacto, menos de 10, casi puedo asegurar. O el impacto va disminuyendo. Pero yo lo que sí veo que falta a los mexicanos y que los americanos lo han hecho demasiado bien es el tema de tener role models o modelos a seguir. Y nada más piensa, por ejemplo, muy sencillo, los fundadores de México y los fundadores de Estados Unidos. Cuando piensas, aquí en Filadelfia, Benjamin Franklin, está enterrado Benjamin Franklin, y Benjamin Franklin pues, fue uno de los founding fathers de Estados Unidos. Y el güey fue un mega crack, o sea, un hombre del renacimiento, científico, político, empresario, muy, muy cabrón el güey. Pero luego empiezas a leer las historias de los fundadores de Estados Unidos y también te encuentras cosas muy interesantes. Hamilton, pues que se puso muy de moda también por el musical. Y luego piensas en los mexicanos y dices, a la madre, o sea, dime uno que sea mega excepcional. Entonces, déjame bajar el punto, porque podríamos decir, no, entonces ya estamos jodidos porque los americanos eran chingones y los mexicanos no. Yo creo que es un poquito más complicada la cosa. Y yo creo que es mucho storytelling, porque los americanos no dudo que el Benjamin Franklin estaba cabrón y que George Washington está bien, pero también puedo apostar que hay muchas de estas cosas que ni siquiera sucedieron y es muy buen storytelling. Justamente. Y en México tenemos lo opuesto, güey. Pareciera ser que a ver cómo nos reímos más de los fundadores o cómo y no sabemos quiénes son. Morelos, ¿qué puedes decir de Morelos además o sea, podemos decir muy pocas cosas de Miguel Hidalgo, el padre de la nación? Dime 5 buenas historias que tenemos de él. No las tenemos, güey. O sea, no estoy diciendo que las inventemos. Tampoco es lo que estoy sugiriendo. Lo que sí estoy sugiriendo es, si no los tenemos en el pasado, busquémoslos en un poquito más reciente, güey. Oye, los Checo Pérez, güey, todos los güeyes que van a los podcasts de Oso Traba, toda la gente que ha ido haciendo cosas padres, aplaudamos esas historias, qué chido que están haciendo, podcasts como este, como el tuyo, Darío, de estar hablando de la gente que está haciendo cosas, que está intentando hacer cosas diferentes, y ahí es donde sí veo que tenemos esa la responsabilidad de nosotros brillar o de echarle luz o poner una plataforma que era para que se cuenten las historias de otros mexicanos. Entonces, que ahí con esa responsabilidad, es decir, tú haz bien tu chamba, no te pases de lanza, cumple las leyes, trabaja por tu comunidad, tu impacto va a ser muy pequeño, está bien. ¿Cómo lo puedes hacer para contar las historias de algunas otras personas que están haciendo cosas interesantes? Yo creo que hay una responsabilidad muy grande que tenemos los mexicanos, especialmente los que estamos fuera del país, por poner un spotlight a las personas que creemos que pueden ser ejemplos a seguir. Y tener la humildad de decir, nadie es perfecto, güey. Si escuchas a un empresario, o un emprendedor o un político que ves que trae buenas ideas, no empieza a buscar luego lo malo. Aplaude lo bueno. Aplaude lo bueno. Y listo, güey. Y seamos suficientemente humildes para decir, no es una competencia. No siempre le tienes que ganar a los demás. Si esa persona habla bien o hizo su lana, o es carismático o es un buen creativo, apláudelo, qué padre. A veces somos muy buenos como que para echarnos para abajo en vez de para hablar bien de nosotros. No sé si has escuchado casualmente o con propósito, o sea, que tú lo buscaste a propósito, el tema en temas de storytelling, el tema de las historias arquetípicas.
¿Los has buscado alguna vez? Del viaje al héroe y así, o de No, Jung. ándale, de Hero Yori, ándale, cosas así. Este tipo de Ajá. historias que todo el mundo sigue de una u otra forma, aunque incluso están súper metidas en las películas o en las series, ¿no? Que es el Sí. villano, el héroe, el sabio, yo qué sé, ¿no? Los arquetipos también, por ejemplo, de Carl Jung, etcétera. Bueno, de este tipo de cosas o de temas, algo que una vez o estuve también investigando por mi lado, porque también me dio curiosidad, fue que los mismos mexicanos, o sea, estoy hablando de México, están buscando ídolos. La gente en general está buscando ídolos, el héroe, a quién seguir, en quién pueden creer, etcétera. Entonces empieza también a ver estos niveles, incluso al nivel político, ¿no? Que es como, oh, quiero creerle al político, pero el político tendemos a darle el poder social, el poder no solo económico, político, sino también el poder, digamos, lo que es lo que le tocaba a la iglesia, o sea, el poder de Dios, por así decirlo, y empieza a caer todo en una sola persona o en un solo partido, etcétera. Entonces es esta idealización de lo que uno quiere o espera. Y esto me lleva a otros ejemplos, como por ejemplo, como, no sé, te acordarás o a lo mejor lo viste con el Chicharito, ídolo en su máximo esplendor, le empieza a ir mal y de repente el ídolo se cae y es una basura, ¿no? Sí. Según las redes sociales. Pero como dices, ¿por qué se enfocan justamente en lo malo cuando no se enfocan en las grandes cosas que hizo? Y creo que es esta parte de que no es que no queramos, sino que no que veamos eso, más bien es nuestro ídolo se cae. Y es esta hambre total de la selección mexicana, de ver estas personas que están saliendo y que por favor, con esta hambre de que queremos ver a alguien que nos inspire y que nos jale o de cierta forma que nos diga por dónde. Y al menos hablando muy específicamente de México, creo que nos falta ese liderazgo a nivel nacional en general y obviamente estatal y municipal y por donde quieras ver, que pocas veces tenemos o no tenemos. Y comparado con lo que dices de Estados Unidos, digo, te salen líderes a cada rato, ¿no? Izquierda, derecha, en cualquier industria, etcétera, etcétera. Es como, yo creo que en ese sentido los americanos también luego me han chingado por eso, que dicen, no, son americanos, son estadounidenses. Por ahí me dijeron, sí, pero ellos lo marketearon mejor. Por eso le dicen americanos. Pues sí, claro, de acuerdo. O sea, son muy buenos para eso. Evidentemente hay excesos, no solo en política, también pues en cualquier cosa hay excesos. O sea, seguir a Maradona y decir que es el dios, o seguir a Taylor Swift o seguir a los Jonas Brothers, o seguir a Elon Musk. Vaya, siempre hay excesos en esos temas. Bueno, fuera que hubiera mexicanos que tuvieran ese nivel. Porque cualquiera de estas personas empezaron bien, entre comillas, eventualmente pues no se piensa en Mark Zuckerberg. Hace 10 años todo el mundo amaba a Mark Zuckerberg. Y ahora, híjole, pues con lo que ha ido saliendo, de toda la información que existe, de cómo sabían de todos los abusos y temas, en fin, cosas en Facebook. Y así le sigues, igual Elon Musk, hace muchísimos años, pues digo, no muchísimos, no sé, antes de Twitter era, no sé, yo lo sigo respetando, la verdad, por más que igual no me gustan mucho las cosas que he hecho recientemente, pero bueno, eso ya es nivel, o sea, eso ya otra vez es un nivel que trasciende, que muy pocas personas alcanzan ese estatus. Pero 2 o 3 niveles abajo, faltan mexicanos y latinos que estén haciendo cosas padres. Justo es lo que te iba a preguntar, lo que mencioné justo al principio, que decías, por ahí vi que decías que menos del 5% representan directivos, al menos en Estados Unidos, ¿no? De los latinos. Ya mexicanos me supongo que es mucho más bajo. Mira, ahí te van las stats, porque me he vuelto muy nerd de los stats de latinos en Estados Unidos. Voy a hablar de Estados Unidos. Hay casi 20% de latinos en Estados Unidos. 20%. ¿De toda la población? 20%. Toda la población, casi 20% son latinos, que es más que la combinación entre negros y asiáticos. Eso está muy cabrón. Hay más latinos en Estados Unidos que la combinación de negros y asiáticos y no lo ves. Pues no, güey, porque el latino está trabajando en las cocinas, poniendo techos y está haciendo que el país se mantenga, por más que el mundo político vaya en otra dirección, pero la labor que hacen los migrantes latinos está cabrón. Ahora, en posiciones de liderazgo, solo es el 5%. Y ahí es donde empiezas a ver, pues, vaya, se entiende por qué. Generalmente contratas a alguien que se parece a ti, que habla como tú, y que tiene tus mismos valores, y entonces, ¿a quién le van a dar la promoción? ¿A quién? Pues a alguien que sea igual a alguien blanco o alguien. Entonces, necesitamos construir, otra vez yo hablando de Estados Unidos, el latino necesita aprender a conectarse mejor
y a echarse porras entre unos para ayudarse uno a los otros y que los que están arriba volteen y ayuden a los que están más abajo a crecer. Y entonces, otra vez, de 20%, que solo 5% de posiciones de liderazgo, eso te habla de que hay, pues no voy a decir injusticia, pero vaya, estás hablando de siglos de dominancia de, pues, otras razas, vamos a decirlo así, y no se trata de acabar con la raza, o sea, eso no es un tema de lucha, Sí. pero sí es un tema de quizás hacer un poquito más de justicia y decir, vale madre si es, o sea, vamos a hacerlo a la buena, güey. ¿Cómo lo hacemos para que haya más talento latino? Y entonces vuelvo al tema de decir, quizá no es que falta el talento, quizá lo que falta es esas ganas de speak up en un lugar, de promoverse. El latino sigue siendo como muy humilde y muy hasta quizá mocho y no voy a hablar porque la humildad. Y a los gringos al revés, desde que están mis hijos que están aquí en la escuela, en una escuela pública, desde niños los enseñan a pararse al frente y hablar y ganarse la audiencia. Y en las bodas hay speeches y están muy acostumbrados a hablar y abogar por ellos mismos. El mexicano, el latino no, y el mexicano tampoco. Entonces hay que ayudar a los mexicanos a ser mejores en promover su trabajo y ayudar a promover el trabajo de otros. Ya ni me digas, a mí me pasaron ya varias de esas cosas de este lado. Digo, en ese sentido, alemanes también, ¿ves que cómo se dice? Son malinchistas, que es que quieres lo extranjero y eres, hay una palabra que es al revés, que solo quieres lo interno, que no quieres nada. Ya. No, se me fue la palabra ahorita, pero bueno. ¿Estará Aquí, nacionalista o qué? no, es, si me acuerdo ahorita te digo, pero en esencia es lo contrario. Eso es aquí, al menos en Múnich, al menos en Bavaria, que lo puedo decir. En Alemania no sé, porque no tengo ese contexto. Aquí sí, no todos, pero sí muchos. ¿En qué sentido? Es, si eres de la ciudad o si eres de la región, como vas a crecer, te va a ir bien, te vas a súper conectar. Si vienes de fuera, ya te están viendo medio mal, y no me refiero mal, o sea, porque tienen este tema tabú del racismo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y todo eso. No te tratan mal, pero tampoco te dan oportunidades. No, sí, te entiendo. Te bloquean de una u otra forma. Entonces, para mí, uno de esos grandes retos aquí en Alemania, aquí en Múnich en específico, fue, primero, ellos no me deben nada. Yo vine de fuera, yo vengo aquí a su lugar, yo vengo aquí a proponer, Sí, de acuerdo, güey. Sí, y de a acuerdo. complementar. Yo no vengo aquí a cambiarlos. Te puede no parecer nada, pero al final tú veniste, ¿no? O sea, al final tú eres el nuevo. Y la otra es de, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo demonios le hago para yo poder entrar al círculo? Que fue pues, prácticamente como yo empecé. Me gusta. Y al final fue una lucha con mis valores, con mi entendimiento, con mi experiencia. Era, por ejemplo, oye, vengo, tengo experiencia en tal y tal y tal, y nada, ni una puerta abierta. Y al final algún día se me prendió el foco, no me acuerdo, bueno, de tanto rechazo, de tanto hablar, preguntar, hasta que un día se me prendió el foco y dije, ya sé qué pasó. No tengo una validación que alguien diga, hey, esta persona vale la pena. O sea, fuera de mí, ¿no? Porque yo podía... Que alguien más diga sobre ti, que alguien más sabe sobre lo que ti. se llama el third party validation, en esencia. Claro. Entonces, no tenía nada de eso. O sea, por más que digas que vienes de una escuela o que trabajaste en la mejor empresa, en Microsoft en México, te van a decir, chingón, pero aquí no te conocemos. Entonces, esa barrera, al final dije, ¿sabes qué? Tengo que entrar de una u otra forma. Y empecé por donde pude, o sea, trabajé en Starbucks de barista, ¿sabes? Como dije, ching, pues hay que ganarse la papa de una u otra forma. Después conseguí, me metí por, ¿cómo se llama? Cuando no te contratan directamente, sino por... Como por un third party, cuando son las manpower o... Sí, algo claro. así, ándale, es que se me olvidó también el nombre ese. Y así, empezando a buscar, y una vez que ya empiezas a entrar en el sistema, ya dicen, este cuate ya está validado, alguien más lo validó, yo no quise correr ese riesgo, check, vente. Y dije, puta madre, y dije, si tan solo eso hubiera sabido desde el principio, me hubiera ahorrado 5 años. Y Me encanta. la otra es el tema de confianza. Aquí en Alemania, otra vez hablo más específicamente, Múnich, Bavaria, que es el alemán, como si lo pudieras ver aquí, ese estereotipo, no es que solo sean cerrados, es que realmente cuidan su estatus, cuidan su estándar y su status quo. Son muy picky. Entonces, si tú vienes y rompes algo, o sea, pero rompes las reglas en la calle, cómo se comportan, cómo está organizado todo, tú eres el externo y a ti te van a señalar. Entonces, es cómo te ganas esa confianza, pues haciendo las cosas, mostrando que puedes, viendo que ellos vean que eres un buen individuo, un buen profesional, etcétera. Digo, va a tardar tiempo, pero una vez entendiendo eso y ganándote la confianza, de repente se empiezan a abrir puertas y dices, ¡pa madre! Como, bah.
Te cuento de este lado, ¿no? Sí. No, es muy similar. A ver, o sea, hablas de Alemania, yo hablo de Estados Unidos. A ver, vamos a ser muy honestos. Yo me acuerdo en Monterrey estar en una escuela y de repente llegó alguien de Saltillo, o alguien de la Ciudad de México, o alguien de Guadalajara a la escuela. Y también lo trataba. Y dices, no mames, güey, es de aquí al lado. ¿Me explico? Es algo de lo más natural. Todas las civilizaciones y todas las tribus pasan de querer protegerte y de querer cerrar. Entonces, es un dado que va a pasar más o menos en algunos lados, si quizás hay más educación o si hay más, un lugar más internacional, por ejemplo, pues en Nueva York están súper acostumbrados a que pues hay gente de todo el mundo. Hay otros lugares en los que no. Entonces, pues en fin, ni modo, como dices tú, te tienes que ganar tu lugar. Y la manera en cómo a mí me ha servido es cómo te metes a comunidades o cómo empiezas a que te pongan más atención. Pues número uno, o sea, de dos maneras, yo diría, yendo a eventos en donde ya por estar en ese evento ya hay una especie como de mini click. Es decir, si estás en un evento, pues entonces significa que tienes algo en común con nuestras otras personas. Están un poquito más receptivas a que si a esa misma persona que te la topaste en ese evento, te la topas en la calle, igual y como que ya te manda la chingada, pero aumenta la probabilidad de que mínimo te pongan atención si estás en ese evento. Pero una manera todavía más lenta, pero más segura, es pues empezar a hacer tu círculo de personas con las que hay mucho clic y de ahí poco a poco te vas expandiendo. ¿Me explico? Porque un amigo te invita a su casa y vienen otras personas y es similar a esto, nomás que aquí estoy un círculo más cerrado. Ya si estás ahí, entonces lo que tienes que hacer ahí, si ya conociste a alguien en casa de alguien más, güey, pues, ¿qué onda, güey? Unas chelas, ¿ok? Y vas avanzando y poco a poco vas pasando de uno a uno, porque ese clic, ese concepto de clic, de cómo se construye la confianza, es lento y toma tiempo. Y cuando hay alguien que vouch for you, como dices tú, ya sea porque es un evento o porque eres amigo de X persona, entonces sí suena a flojera, pero así es el ser humano, güey. Y no te puedes pelear contra eso porque esos sesgos de tenerle miedo al desconocido lo tenemos todos, güey. Es parte de nuestro sistema operativo de la evolución. Lo puedes intentar quitar y unos lo tienen más o menos, pero hay demasiada evidencia que todo tenemos en nuestro cerebro. Y es un mecanismo de defensa que nos salvó por cientos de miles de años de no confiar rápidamente en las personas. Es lo que el tema de la tribu, ¿no? Tema nativo, confiar nativo en los que están cerca de ti, los que son como tú, y lo seguimos viendo en polarización, política, equipos, música, lo que me digas. Somos bien buenos para acelerar la confianza o para creerle al político por el que tú votaste y que te cae bien, sin revisar la fuente, o el periódico que a ti te gusta, o lo que quieras que a ti te guste, que tú ya le diste el vouch, versus alguien que, no, salió en Fox News, o salió en CNN, o salió en New York Times, o salió en no sé qué madre, no le creo. Sí tenemos esa responsabilidad de decir cuáles son los sesgos que me están impidiendo, pero a la hora otra vez de posicionarte y crecer, si no es a través de confianza, es muy difícil que te tomen en serio profesionalmente. Y es un buen punto conectando lo que dijiste hace rato, con tu primera experiencia con Oxxo, por ejemplo, su primer cliente, y con los otros nuevos clientes. Entrar es lo más difícil. Me refiero, el primer cliente es el más difícil, el segundo es menos difícil, el tercero es... O sea, no deja de ser difícil, pero siempre el primero, el segundo, el tercero son los más difíciles. Y me supongo que también está muy vinculado con el tema de la confianza, ¿no? Darte a conocer, si haces bien el trabajo, porque al final van a buscar referencias, desde, a ver, déjame ver cómo lo hiciste con tal, con quién has trabajado, etcétera. 100%. Si no tienes un caso de éxito es demasiado difícil. De hecho, ese primer cliente de Oxxo, lo que no dije es que no fuimos bajo la marca de Astrolab. Fuimos bajo la marca de una empresa de branding que tenía un amigo nuestro y literal la primera propuesta no aparece el nombre Astrolab, aparece una agencia de branding que ellos tenían que se llama Bang y eso nos sacó la cita. Ya de repente como a partir de la tercera, cuarta cita, de repente ya empezamos a introducir el nombre Astrolab y claro, ya que tienes Oxxo, de ahí cerramos uno con Heineken México y de ahí cerramos uno con Proesa y de ahí cerramos uno con... Pero es tener uno o dos casos de éxito y explotarlos, porque Y generar credibilidad. es generar credibilidad. Si no, es bien difícil, la verdad, salir de la nada. Nadie quiere ser el primero que se equivoque por contratar a alguien nuevo, ¿no? Eso pasa, pero fíjate, está bien raro eso porque, bueno, por muchas razones, pero muchas veces los pioneros o ganan muchos, pero es que son los que corren más riesgos, o le dan
O sea, me refiero, ganan en grande o les va muy mal. Pero pues también es eso, ¿no? ¿Qué tan dispuestos están a correr riesgos? Tienes que correr riesgos. En el mundo profesional, cualquier gran dueño, emprendedor o profesional en una empresa tuvo que tomar riesgos. High risk, high reward. Y en todo, en investments, en donde lo veas, en deportes, en la pareja que elijas, tienes que tomar riesgos, con que sean controlados. Pero creo que en general, y me la voy a mamar con la generalización tan grande que voy a hacer, la gente toma menos riesgos de los que debería. En general, en todo. 100%, 100%. En general. Porque muchas veces, pues sí, te asusta, güey, te quemaste. O sea, es la analogía de que te quemaste la mano, ya no metes la mano al fuego. No, por eso, güey, ponte unos guantes, güey, o espérate a no sé qué, me explico, o sea, siempre hay maneras de mitigar el riesgo, pero en general nos acoplamos, güey, y nos acoplamos y es ya, aquí estoy bien, ya no le muevas, y cada quien que haga lo que quiera con su vida, pero la vida es muy rica para quedarte donde estás, güey, hablando Hablando de de, salirte de tu país, güey. justo hablando de salirse de su país, hablando de riesgos, entras en estas empresas, si quieres, tal vez es una combinación entre en México, porque creo que son dos temas, pero tal vez nos puedes decir ambos, en México y en Estados Unidos. Hablando de temas, ¿cómo cuando quiere uno hablar con los jefes, ¿no? Es como, quiero hablar con el jefe, quiero transmitir mis ideas, quiero darme a notar, quiero demostrar que sí puedo y que algo así como me den la confianza. Obviamente es diferente en México y Estados Unidos, por obvias razones. ¿Cuáles serían una o dos cosas que tú podrías decir como, si ustedes usan esta o esta estrategia o approach, tal vez les podría ir mejor, tendrían mejores chances o incrementar sus chances en hacerse Mira, ver, o sentir, sea, no voy a decir nada innovador, pero volviendo al tema de quién conoces. networking? ¿A quién conoces? ¿A quién conoces? ¿Quién te recomendó? Es una, o sea, una historia muy sencilla. Ahí te va esta historia. Em, Hay una persona, Salvador Alba, que fue presidente de PepsiCo por muchos años y luego fue rector del TEC. Un buen empresario. Bueno, director, no estoy seguro si empresario. Un muy buen director. O sea, imagínate, CEO de PepsiCo Latinoamérica por varios años. El güey fue el creador de Sonrix, o sea, un crack. Y yo quise hablar con él, lo voy a súper resumir la historia. Quise hablar con él por años, y lo buscaba y me tiraba al león. Y un día eh, conocí a alguien que había sido su director de recursos humanos en PepsiCo, un señor que se llama Eduardo de la Garza. Y después de 2 años de intentar sacar una cita con Salvador y no me pelaba, un día conocí a Eduardo en una reunión, en un congreso, y resulta que en un minuto se dio cuenta que un ahijado suyo trabajaba en Astrolab, en mi empresa. Me dice, güey, no sé que Diego trabajaba contigo. Diego Barrazas, by the way, que tiene este podcast de dementes. Y entonces me dice, pues vengas a la oficina a platicar. Es decir, Eduardo me dio la cita porque yo conocí a Diego. Voy con Eduardo y mientras estamos en esa reunión le digo, yo tengo 2 años queriendo conocer a Salvador. Y me dice, ¿quieres hablar con él? Y yo, sí. Espérame tantito. El güey, Braver, saca su teléfono, le marca a Salvador. Oye, hay un güey que quiere hablar contigo. Sí, pásamelo. Y me vi con Salvador a la siguiente semana. Volviendo al tema de quién conoces, o sea, nos puede dar cringe el tema de hacerlo, pero así se mueve la humanidad. Entonces, o intentas buscar un mundo donde todo el mundo tiene una oportunidad, exactamente las mismas oportunidades, no es así. Así no funciona el mundo, güey. Y hay culturas en donde más y hay culturas en donde menos, por supuesto. Pero el tema, ¿quién conoces? ¿Quieres sacar, contestando tu preguntario, ¿quieres tener una cita con el jefe? ¿A quién conoce el jefe y a quién conoces tú? ¿Puedes conseguir que te recomiende esa persona? Si no, puta, pues más, o sea, entonces necesitas tener un producto increíble o tienes que tener una carrera increíble para que tengan la oportunidad. Porque como quiera, puedes tener contacto y si no va a ser bien el jale, pues no van a meter las manos al fuego por ti, ¿verdad? Así es. Pero el que conozcas a alguien te ayuda a abrir la puerta y ya, de ahí falta que hagas bien tu trabajo. Justamente, ¿no? Porque al final, si no terminas quemado y después te cerraste otras 10 o 20 o no sé cuántas puertas más. Exactamente. Entonces, o sea, se escucha bonito, pero como quiera, no es, si sacaste la cita, es lo de menos. Lo importante es cómo hacerle para que hagas un buen pitch y luego hagas un buen trabajo, porque si no, pues sí te quemas. Hablando de impacto, de no quemarse y hacer las cosas bien, ¿tienes algún ejemplo que nos puedas compartir sin decir nombres
sin decir marca si no quieres, y obviamente siempre aquí depende de qué tanto se pueda saber, en donde el storytelling, donde ustedes llegaron a ayudar, tuvo un impacto que dijiste, wow, que a lo mejor trascendió más allá de la misma empresa, ¿no? Que pudo incluso afectar a los clientes, que creo que está súper conectado. Cómo la empresa se maneja, Sí. termina afectando al mercado. Mira, hay una historia que me gusta mucho contar. En el primer mandato de Trump, en el 2016, 2017, fue 2016, el Trump 1.0, pues desde ahí ya traía la onda de decir, traer trabajos de regreso a México. Y hubo una empresa alemana justamente de autopartes, que tenían una operación grande en México y en Estados Unidos y querían cerrar todas las funciones de finanzas y de tecnología en Estados Unidos para llevárselas a un Shared Service Center en México. Y los güeyes tenían miedo de que, pues, si Trump veía esa noticia, de que si alguien pasaba el pitazo, si no se hacía bien esa comunicación, pues podían meter en problemas. Y hubo varios casos, creo que Carrier, hubo allá en el 2016, 2017, que suena ya a prehistoria, hubo varios casos de empresas que por cosas que hizo Trump terminaron regresándose a Estados Unidos con evidentemente un costo gigante. Entonces esta empresa dijo, güey, vamos a cerrar todos estos roles acá en Estados Unidos. Necesitamos hacer que la gente nos compre la historia y que de alguna manera la relación termine bien. O sea, se van a eliminar todos estos puestos, güey, pero pues ¿cómo lo hacemos para que la relación termine bien? Y lo que les ayudamos a hacer fue a comunicar esa noticia de una manera súper transparente, súper puntual, súper humana, súper clara. Y claro, a ver, nunca es bonito correr a cientos de personas, pero lo que pasó en esa ocasión, trabajamos con los líderes en México y en Estados Unidos y les ayudamos a preparar ese mensaje, esa narrativa y hacer el delivery, cómo lo iban a hacer. Nos topamos historias como la de una señora que se acercó con el líder que la despidió, y aquí tengo que ser muy cuidadoso porque literal, esto fue lo que pasó. La señora le dijo, gracias por decirnos las cosas con tiempo y a la cara. Dice, en mi anterior trabajo en otra empresa, un día de repente nomás llegaron con mi pink slip y me dijeron, tienes 2 semanas para llegarle a la chingada. Y ustedes se atrevieron a juntarnos a todos, explicarnos las cosas. Y entonces lo que pasó fue que la gente les dieron algunos premios para los que se quedaron hasta el final. A los otros les ayudaron con entrevistas, cómo prepararse para entrevistas de trabajo. Y fue una comunicación súper clara y fue un súper win, porque hizo seguramente hubo gente que como quiera se fue molesta, pero no llegó a mayores. Entonces logramos como diffuse esa tensión, y es un gran caso de éxito de un proyecto que hicimos hace como 10 años, tanto en Estados Unidos como en México. Vale. Bueno, no sé tú, yo también prefiero la comunicación en ese sentido directa y de frente porque, ¿sabes qué? Creo que, no sé tú, pero, y no sé si es la edad, la experiencia, un poquito de todo, los golpes de la vida, este bullshit meter es muy, muy finito, realmente puedes ver muy, muy fácil cuando alguien te está queriendo ver la cara o no. Es muy fácil. O cuando no te tratan con respeto, güey. O sea, ha habido muchos escándalos en los últimos años no sé si te acuerdas, se me hace que fue el año pasado, un video que se hizo viral de un CEO que literal estaba con inteligencia artificial corriendo a gente, güey. Y no me acuerdo exactamente cómo era la onda, pero la gente dijo, vete, güey, a tu madre porque lo estás haciendo de la manera más irrespetuosa posible, güey. El negocio es el negocio y a veces, güey, pues no da y se acabó, güey. Pero no seas culo o sea, y dime las cosas a la cara, güey, ¿no? La gente quiere eso, güey. O sea, tener una relación digna. No somos 2 personas, somos la misma persona la que estás en tu casa y la del trabajo. Somos la misma persona, somos el mismo. Las emociones no las puedes dejar afuera, güey. Entiendo que tienes que poner límites y lo que quieras, como cualquier organización, hay reglas. Pero que no te traten como persona, pues es de las cosas más frustrantes que existen, güey. Fíjate que aunque te traten mal, también es un tema de cómo tomas los golpes de la vida, ¿no? Porque también me hace pensar ves que te estaba diciendo hace rato de que pasé mínimo 8 diferentes empresas hasta ahorita, diferentes roles, diferentes departamentos, y me ha tocado ver de todo, me han tocado diferentes chingadazos, como dices, claro. Pero al final del día es cómo lo tomas, porque también es una parte de responsabilidad
personal de decir, oye, me corrieron, pero yo soy de esta idea. Fíjate, te voy a dar una historia que me tocó hace poquito, creo que hace como 2 semanas tuve un feedback, una reunión de feedback de mi chamba, y Sí. me dijeron, oye, es que está bien que pidas ayuda. Y yo le digo, es que no, ¿sabes qué? Digo, tienes razón, creo que debería pedir más ayuda. Le dije, pero tengo un punto que aprendí, tal vez a la mala, tal vez como dijiste, por quemarme la mano. Le dije, pero es que aprendí este concepto de máxima responsabilidad. Y es, no importa qué pasó, tú tienes algo que ver en el problema. Entonces es como, ok, sí, entiendo que no puedo hacerlo yo todo y no, por más que trabaje en una cosa, siempre puedes, o no siempre, Claro. puede ser que dependas de alguien más. Pero el punto de eso fue como, si yo dejé de hacer algo, pues es mi problema. Si yo dejé de aplicar o de ver que había en la industria, mientras había inestabilidad en la empresa, me toca a mí. O sea, esa es mi parte que me toca, etcétera. O si dejaste de trabajar, ¿no? En ti mismo, de aprender, desarrollarte, etcétera, ese es tu problema. Entonces te vuelves una persona que pueden despedir. En cambio, Claro. nadie va a despedir, y eso fue lo que aprendí al final del día. No con esta junta, pero al final del día es, nadie se quiere deshacer de esa persona que aporta valor, que está creciendo y que trae dinero a la mesa al final del día. Claro. Claro. Entonces, digo, es como, ahorita que lo estás diciendo, solo me hizo recordar un poquito de eso. No sé tú si tienes algún comentario de eso al respecto. No, sí te entiendo, pero luego también hay muchos casos en donde por tú decir, no, sí, yo lo arreglo, no necesito ayuda, y luego termina siendo la bola, o sea, se termina siendo la bola de nieve mucho más grande, ¿no? Cierto. Uh-huh. No me acuerdo si fue en la serie esta de Chernobyl, en donde quizá lo pudieron haber resuelto si hubieran pedido ayuda antes. No, no en Chernobyl. No sé, pero a veces es donde tienes que ser humilde y decir, pues ni modo, güey. Uh-huh. Ya no es solo mi carrera, sino que hay algo más aquí. Que Y te puedes muchas llevar veces entre lo que las pasa, patas, ¿no? perdón, Que te puedes llevar entre las patas a la empresa. te puedes llevar entre las patas y ahí es donde dices, no, es que primero va mi reputación. Igual y son en casos muy extremos. O sea, sí veo lo que dices de que es una cuerda floja entre qué tanto pides ayuda y qué tanto tú te aseguras de que las cosas sucedan. Pues sí, es un equilibrio, es un equilibrio. O sea, a veces sí tienes que sacrificar un poquito tu reputación por hacer para que los resultados del equipo sí lleguen, y a veces te puedes salir con la tuya y no pasa nada. Entonces es cuestión de que tú sepas qué tanto sí ponerte vulnerable o qué tanto decir, no, mejor no digo nada y trabajo doble para que esto salga. Pues si te sale, cool. Nomás que si no te sale, te van a decir, porque no avisaste 2 semanas antes cuando te diste cuenta del problema. Bueno, Y ahora sí tú eres el problema. ahora sí tú eres el problema y 100% tú eres el problema. Pues tú tienes que tener ese criterio para saber cuándo sí y cuándo no. Oye, hablando de todo esto, hace rato tuve una pregunta mientras estabas contando, no me acuerdo que dijiste algo en específico, pero dije, tengo que preguntarle. Algo que yo observo en lo que nos estás contando, más que veo que tienen ustedes un sistema de claridad en la parte de comunicación. Cuando una empresa dice, tenemos un problema, necesitamos a alguien que nos ayude en este problema, y de ahí aparece Astrolab, ¿qué es ese momento? O sea, ¿por qué ustedes entran a escena? ¿Bajo qué, digamos, necesidades de una empresa? Y la otra es correcto mi observación de que son consultores, ahí llegan, entran, analizan y después hacen una sugerencia, dice, oye, creo que va por aquí, por aquí, por aquí, identificar vulnerabilidades, identificar por dónde va, y incluso entrenamientos ya después, ya cuando viene la implementación, ¿es correcto? Sí, hacemos 3 cosas en nuestro lado. Número 1, le ayudamos a líderes o equipos comerciales a desarrollar las habilidades requeridas de comunicación interpersonal para influir en los demás. Entonces tenemos talleres de storytelling, talleres de comunicación con claridad, talleres de conversaciones de impacto. Esa es una cosa que hacemos. Son grupos de 25 o 30 personas en persona o a distancia, muy enfocados en desarrollar la habilidad. Es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos es ayudar a líderes a construir construir y comunicar lo que llamamos una narrativa sobre algún cambio, sobre alguna iniciativa, sobre algún proyecto. Y ahorita te voy a contar un caso muy específico en el que estuve trabajando el mes pasado. Bueno, no este mes, perdóname. Y lo tercero que hacemos, que me parece como más innovador y más difícil de explicar, le ayudamos a equipos directivos a trabajar mejor, a resolver las tensiones que los están impidiendo operar de manera excelente. Puede ser un tema tema de decisiones, un tema de enfoque estratégico, un tema de juntas que no sirven para nada, un tema de falta de accountability, falta de rituales, falta de gobernanza. Y entonces a través de 2, 3 meses les ayudamos a encontrar qué es lo que no está funcionando y a través de prototipos, mejores juntas, cómo enfocarse en lo más importante,
cómo generar matrices DASI para que la gente tenga claridad cuáles son sus roles y a quién le toca y qué pasa, cómo le tienes que avisar, tal. O sea, resolver todo es lo que llamaríamos el sistema operativo humano. Puedes tener tus procesos de negocio, si tu sistema operativo no funciona, los procesos no se van a cumplir. Entonces, entonces, talleres de aprendizaje, alineación estratégica alrededor de una narrativa y ayudar a resolver las tensiones de un equipo. Entonces, dependiendo del problema o dependiendo de, oye, a veces la gente se da cuenta que no tienen las habilidades, equipos comerciales que no están conectando, entonces nos contratan un taller. Dueños de negocio o directivos que dicen, es que mi equipo no está funcionando, no estamos llegando a los números y estoy seguro que tiene que haber un tema humano. Te voy a poner un ejemplo de algo muy específico que en lo que me tocó trabajar este mes y el mes pasado, en el tema 2, que es ayudarle a equipos a alinearse alrededor de un mensaje y comunicar. Lo voy a hacer muy breve. Nos busca una empresa de alimentos en Monterrey, gigantesca. El año pasado vendió solo en México $4,500 millones, 4.5 billion en sentido americano, ¿no? Y cada año hacen un evento para el top 200 de los líderes. Y lo que nos dicen es, las personas que nos buscaron es, el año pasado hicimos un evento padrísimo y la gente al final nos dio de retro decir, neta, no entendí de qué se trató el evento. No entendí qué quieren que haga, no entendí por qué es importante lo que o sea, what the hell, o sea, llegamos aquí y entonces me tocó trabajar con el equipo directivo de esta empresa y ayudarles a construir una narrativa sobre el mensaje que tenían que dar. Entonces, ¿qué es una narrativa? Lo voy a poner de la manera más sencilla posible. Es una serie de ideas que ayudan a responder 3 preguntas. ¿Cuál es la idea principal? ¿Por qué vamos a hacer esa idea principal? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué queremos lograr? ¿Y cómo vamos a alcanzar esa idea principal? Llámale estrategia, cambio, alineación, lo que quieras. Y entonces fue primero ayudar a construir esa narrativa y luego se parece más al tema de talleres porque trabajé con el director comercial, con el CFO, con el director de relaciones institucionales, con la directora de recursos humanos y con la de marketing y les ayudé a que esa narrativa que construimos la pudieran convertir en speeches de 7, 8 minutos que incluyeran anécdotas personales que explicando de una manera muy gráfica de qué se trata el mensaje. Y te voy a dar un ejemplo. Uno de los pilares que querían impulsar, como de los cambios que querían impulsar, era un tema de poner al consumidor al centro de todo. Y entonces con la directora de marketing tuve varias sesiones 1 a 1 y le dije, es que quiero encontrar una historia en tu vida profesional en donde te diste cuenta que en esta empresa o en otra no estaban poniendo al consumidor al centro y qué estaba pasando. Y qué pasó y qué hicieron. Y entonces resulta que esta persona había trabajado en una cadena de comida rápida y le ayudé a encontrar una historia muy padre de un día que llegó a este restaurante y parecía que todo estaba bien, todos los indicadores. Entonces esta es la historia que termina contando ella frente a 200 personas en el evento. Dice, llego al restaurante y todo el mundo, parece que los indicadores están bien, todo está en verde, pero me doy cuenta que ahí en la mesa 18 hay una mamá que está colapsada, güey, con sus 2 hijos chiquitos, güey, tienen un desmadre, hinches papas por todos lados, la catsup aventada. Y entonces ella dice, me acerqué con la señora y la señora me dijo, sí, no, sí, todo bien, pero es que pensé que no estoy disfrutando de esta experiencia, está haciendo, nada me ayudó a que si la coca, que se me cayó la catsup y la madre. Entonces la historia que esta chava dice es, a veces podemos tener todo perfecto, todos los tableros están perfectos, pero si la experiencia humana no es positiva, la gente no se va a llevar una experiencia, no va a regresar. Entonces, ¿qué significa eso de poner al consumidor al centro? Eso significa poner al consumidor al centro. Chido los tableros y tenemos que llegar a los indicadores. Pero si al final de cuentas, el ser humano que está detrás de esos tableros que no alcanzas a ver, no está disfrutando, no nos va a recomendar. Claro. Se va a acordar de lo malo y no de lo... Se va a acordar de lo malo, güey. Y te va a recomendar, al revés de recomendar 10, 20 veces y a ver si regresa. Entonces, ¿qué pasó? Que al final la gente me dijo, bueno, y luego al final cerré ese evento, fue un evento de 3 días en Monterrey, donde juntaron estas 200 personas en el Presidente Intercontinental, y al final di una conferencia de 1 hora y media sobre storytelling, diciendo todo esto que escuchamos en estos 3 días, cómo lo vas a bajar a todos los sitios de trabajo que existen, que son 100 sitios por todo México. Y entonces, pues como que fue muy padre. Se pareció un poquito de las 3 cosas, o sea,
desarrollar los skills de storytelling, construir el mensaje y un poquito también como alinearlos alrededor no tanto, no, en realidad no hicimos tanto esto, fue más bien la parte de desarrollar los skills y construir este mensaje para que el mensaje se comunique de una manera muy clara. Perdóname mi respuesta larguísima, Dayo. No, adelante. Yo mira, estoy entrando en el storytelling, estoy entrando en la narrativa y es como, a ver, pero ¿qué va a pasar? Ahí está, eso es lo que hicimos, literal, estuve en Monterrey hace 2 semanas, volé a Monterrey para hacer el cierre de este proyecto, salió muy bien, tengo una sesión de cierre con ellos mañana, pero la pregunta que me hiciste es, ¿cuándo dice la gente quiero Astrolab? Puede decir, mis líderes o equipos comerciales no tienen las habilidades que requiero, y así nos contrató Unilever, nos contrató Banamex, nos ha contratado varias empresas para resolver ese tema, o Google, Microsoft, Diageo, etcétera. O no tengo un mensaje estructurado, unificado, y tengo una estrategia y no le he logrado explicar, o hay un cambio, vamos a implementar SAP y no sé cómo explicar a la gente por qué lo vamos a hacer y qué requiere de la gente. O por otro lado, soy un dueño, soy un director y tengo un desmadre en mi equipo y necesito hacer que los equipos trabajen mejor porque no estamos llegando a los números, pasamos demasiado tiempo en juntas, no hay una toma de decisiones, se descompone una silla, güey, y pinche se tardan 3 meses en traerme una silla nueva. ¿Cómo le haces para que reduzcas la fricción? Siempre va a haber fricción entre personas, pero ¿cómo reduces la fricción para que la gente pueda trabajar bien? ¿Sabes qué es algo? Bueno, saco muchas cosas. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Es sacar unas 2, 3 cositas que digo, madres, las voy a implementar en mi vida ya. Pero una de ellas que estoy sacando inmediatamente es, y me hizo recordar de algo que ya había observado, aprendido, es que mientras más alto es ¿cómo le llamas? El puesto, mientras más sea la responsabilidad, no tiene que ver tanto con lo que uno hace manualmente, con las tareas o con la parte administrativa burocrática que decíamos, sino realmente cada vez tiene que ver más con las personas, con comunicación. 100%. Entonces, y lo más interesante es que muchas de esas personas que llegan a estos puestos directivos llegan después de 20 años, 15, 30 años, yo qué sé, pero jamás en su vida fueron esas personas líderes comunicativas en la empresa. Entonces me supongo que encuentras muchos de esas personas, ¿no? O sea, mucho, güey. El director, o sea, el técnico experto en TI, el experto en ventas, experto en operaciones, en logística, pero que es terrible, que es tóxico o tóxica, que no sabe comunicar las cosas, que es muy atrabancado, que no sabe explicar lo que hay en su cabeza, pasa mucho, 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 mucho. Y debería haber un mejor esfuerzo. Y por eso hay departamentos enteros dedicados como a escuelas de liderazgo en empresas, pero a veces no se dan abasto, güey, porque lo que le estás pidiendo a la gente es que sea algo más que un experto, que es conviértete en un líder. Y está cabrón, porque que te la compren. eres un sí, güey, que la compren y que entiendan qué es, güey, porque son 2 cosas completamente diferentes, güey. Ser experto en whatever técnico, en sistemas, en procesos de logística, en procesos de lo que quieras, versus ser experto en escuchar a las personas, en saber controlarte, en comunicarte con claridad, en desarrollar personas, en identificar talentos, en resolver tensiones entre el equipo, en establecer juntas. ¿Me explico? Son como 2 cosas paralelas que puedes ser experto en uno y ser terrible en el otro, o viceversa. Gente muy buena en la parte humana que luego pues no va a crecer, güey. Necesitas las 2. Que no sabe. Es que ya estoy pensando en expresiones de mis amigos que solo valen ver. Pues sí. Pero trato de no hacerlo, por eso es como me trato de claro. Está cañón. Digo, no sé si hay algún momento, creo que otra vez retomando algunos puntos que hemos dicho hasta ahora, importa mucho las personas que tienes cerca en esos departamentos o en esas empresas, porque si la misma empresa es tóxica como tal, también se permea en todos los niveles. Entonces, digo, por ahí, es que no. Bueno, en una plática que tuve acá en el podcast, me estaban contando que, por ejemplo, que en Televisa es como este dinosaurio, Televisa México, porque también está en las versiones de Estados Unidos, es en aquel entonces, no sé cuándo fue en aquel entonces, porque esta persona que me contó ya no trabaja ya, pero que cuando estaba trabajando ya, decía que era como un dinosaurio, todo era súper jerárquico, que era como, lo haces, te callas y me vale madre porque yo lo digo, y que pues al final esa es la estructura o la forma de trabajar, y ahora sí,
No, pero es que eso es un líder, ¿no? Según ellos. Entonces, y luego te contratan a tratar de romper esos esquemas de años o décadas. Digo, no se me hace... No, si no quieren no va a suceder. O sea, si Ujú. el cliente no quiere, si los líderes no están on board, no hay la voluntad de cambiar, no sirve de nada. O sea, no puedes obligar a las personas. Y Cierto. lo mismo pasa en cualquier otro ámbito de tu vida. Uno de 7 personas que van al doctor y les dicen, güey, si no cambias te vas a morir, güey, si no cambias, si no dejas de hacer estas cosas, si no comes mejor. De 7 personas a las que les dicen eso, ¿sabes cuántos de verdad cambian? Una, güey. Ujú, ujú. Y no es que se quieran morir las otras 6, güey. No es que quieran dejar de pasar tiempo con sus nietos, güey. No es que quieran dejar... Es que está tan cabrón el status quo que en nuestro cerebro existen las dos fuerzas. La fuerza Ujú. que te hace decir, ah, sí, qué padre eso. Pero es que es más cómodo, güey, hacer lo que siempre has hecho. Ujú. Eh, y entonces, pues, no sé cómo decirlo, pero la vida, el mundo está lleno de gente, pues que... El mundo está lleno de 6, no de unos. O sea, estamos llenos de gente que sabemos, de Correcto. personas que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, güey, ¿no? Que por ahí hay una frase que me encanta, ¿no? Que dicen, si tú siguieras tus propios consejos que le das a otras personas, estarías en un mejor lugar. Mm, pues sí, pero el cerebro humano juega muchas veces en contra de nosotros por un tema de la evolución y pues mínimo saberlo y decir, Ujú. a la madre, esto que estoy haciendo ahorita, esto, o sea, por ejemplo, que iba a poner un ejemplo. Muchas veces cuando tienes una buena idea, y esto está inspirado en la ciencia, cuando tienes una buena idea, lo que tendrías que hacer es buscar argumentos de por qué la idea no va a funcionar, en vez de Ujú. buscar argumentos de por qué la idea sí va a funcionar. Porque buscar argumentos de cómo la idea sí va a funcionar, hay N. Pero si de verdad queremos ser un poquito más objetivos, tendríamos que buscar los argumentos de cómo no o qué podría salir mal. Ujú. Ujú. ¿Cómo Y así matar la idea? funciona la ciencia. La ciencia lo que busca no es cómo sigo probando esto, sino más bien cómo pruebo que las hipótesis que van en contra de mi hipótesis son las equivocadas. Ujú. No, lo dije mal, perdóname. Es cómo busco evidencia que vaya en contra de mi hipótesis. Y si no encuentro evidencia, entonces mi hipótesis es correcta. Ujú. Eso está cabrón. El científico tiene que buscar activamente eh, que hay un error en su hipótesis, cuando Ujú. generalmente lo que hacemos los seres humanos es al revés. Tienes una buena idea y dices, güey, mi idea es perfecta. O conoces una chava y dices, esta chava es perfecta. Me explico, o No quiero ver lo sigues un malo. equipo, o le vas a la América y dices, el América es perfecto. No existe, güey. No existe, güey. Es un excelente punto. No, ¿sabes qué? Digo, de hecho, algo que estabas diciendo ahorita y hace ratito los voy a conectar. El tema de los facts y también el tema de los números, que creo que es un tema que dijiste al principio, que todo lo que acabas de decir con los clientes, con diferentes experiencias, con diferente tipo de personas, que si quieren, que si no quieren, que si lo van a adaptar, que si no lo van a adaptar, si no lo pones desde mi punto de vista y mi experiencia, si no lo pones, no le pones un número, es difícil de creer, pero realmente es bastante tangible. Digo, creo que el tema perfecto son las juntas, ¿no? Que están 10 personas, vamos a decir un ejemplo, 10 personas de una hora, o sea, una hora dura la junta, y al final no pasó nada. Pero si tú pones un número, ¿cuánto vale la hora de cada quien? Diferentes directivos, ya sea en línea o en persona, la junta te sale muchísimo más cara que si a lo mejor contratas a alguien externo para hacer algo. Entonces, eso está cañón y creo que la gente desde siempre no lo puede entender. No lo vemos, es difícil verlo, güey. Es Ujú. muy difícil verlo. Eh, el cerebro le cuesta mucho ver ese tipo de cosas. El cerebro le cuesta mucho pensar en números, en probabilidades. Cerebro le cuesta pensar el cerebro está mucho más acostumbrado a pensar en lo que ve. El Ujú. concepto este de what you see is all there is, lo que ves es lo único que hay. El 95% de lo que hacemos está basado en eso, güey. Ujú. Está basado en lo que ves, en lo que hacen los demás, en lo que te dice tu experiencia, en lo que tú ya sabes. Y todo lo demás que no estás viendo, no lo ves, güey. Ujú. Ujú. Entonces, el storytelling ayuda a ponerle foco a las cosas que hoy no ves, o tu cliente no ve, o tu empleado o manager o pareja o hijo hoy no está viendo. Ponle luz,
trae esas posibilidades a la mesa con una buena historia para que la gente diga, a la madre, ya sé por qué es que tengo que comer mejor, güey, o por qué tengo que hacer esto otro. Esto podría pasar si hago esto. Si no, el ser humano tiene una inercia muy cabrona de seguir haciendo lo que está haciendo, güey. Eso me da risa porque hay bueno, seguramente lo has escuchado, que la gente dice, esta es la verdad o es la realidad. No, 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 no. Nuestras percepciones están totalmente sesgadas. Sí, o el decir, esta es la mejor pizza que existe, los mejores tacos que existen, güey. Esta es la mejor, pues, o sea, pues tú ya mismo dices, güey, o sea, yo ya no, como que pierdo mucho credibilidad esa persona, güey. Así es. Decir, esta es la mejor película que existe, o esto es el mejor restaurante que existe, o este es el mejor que existe. En realidad es decir, esto es mi favorito, güey. Y yo creo, güey, que el que me ha gustado más, güey. En fin, igual está muy mamador, pero a mí me choca mucho cuando alguien dice eso. Porque la respuesta típica, la respuesta cagante es, sí, ya probaste todo lo demás, güey. Y evidentemente la respuesta siempre es no. El 100% de las veces la respuesta es no. Y a partir de ese momento aprendes a que no vas a volver a hablar con esa persona. No, sí, que lo vas a, ya lo cierras, lo bloqueas de todas partes. No, pero sí empiezas, o sea, y no sé, vaya, el tema de cómo haces amigos o cómo, pues sí es muy así, güey. O sea, si de repente X persona en el trabajo o no sé qué, te das cuenta que siempre hace tipo de cosas, pues quizá la siguiente vez ya no te van a dar tantas ganas de platicar con esa persona, güey. Y entonces, pues empiezas a alejarte, no que lo bloquees, simplemente dices, güey, me da hueva esta persona cómo habla, güey. O de los temas. Pero lo más interesante es que no solamente es el tema personal, sino cuando estás en el tema laboral, que dices, puta madre, viene este güey otra vez, ¿no? ¿Sabes? Es que ahí es donde empiezas a decir cómo el tema humano y de relaciones tiene más que ver con el trabajo de lo que pensamos. Por eso es, ¿a quién promueves? Promueves a la persona que te cae bien, güey. A la persona que ha entregado el jale bien, a la persona que ves que hace las cosas bien, que te cae, que trae buena vibra en el trabajo, que te hace reír, obviamente que haces bien su jale, pero entre dos personas que hacen bien el jale, ¿a quién vas a contratar? A la persona que te cae bien, güey, que trae buena vibra. Con la que hagas clic. Con la que confíes, güey. Igual y es completamente diferente a ti en gustos, lo que quieras, pero sabes que se trabaja bien con esa persona, pues te vas a ir por esa persona. Le diste al clavo. Fíjate que ahorita lo describiste muy bien, yo lo aprendí a hacer más a prueba y error, pero al final llegué a una conclusión similar. Cuando estaba entrevistándome acá en Alemania, otra vez, no, y luego ni te dicen por qué, nada más te mandan el típico correíto de gracias por participar, ¿no? Literal. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Cuando me den el chance de hablar, es mi único y tal vez un último chance de saber cómo son ellos. Y también yo los tengo que evaluar a ellos, no solamente ellos me están evaluando a mí. Claro. A partir de ese momento empecé a hacer preguntas así. ¿Cómo es el equipo? ¿Cuál es su humor? O sea, literalmente cosas que no tienen nada que ver con la chamba. Es cómo es su humor, cómo se llevan, tienen humor pesado, qué hacen en sus hobbies, como para saber si hay esa conexión antes de hablar de trabajo. Y me empecé a identificar algo que prácticamente cuando ves que no tienen esa conexión, dices, no, esto va a valer. Por más de que te paguen una buena lana, por más de que te guste la empresa, esto va a quebrar eventualmente. Y creo que ellos lo hacen automáticamente, porque ellos tienen este estatus de poder, digamos, donde ellos te entrevistan a ti. Pero yo empecé también a filtrar, decir como, oye, ¿sabes qué? Me parece que no vamos a congeniar, muchas gracias, y a menos que estoy equivocado, y ya, si ves que sí hay interés, ya te van a decir que sí o si no. Pero sí, yo también empecé a preguntar por eso y pues, así conseguí esta chamba. Qué chido, qué padre. Sí. Bueno, digo, obviamente tiene que ver la parte profesional, ¿no? No, obviamente, güey, pero si vas a estar ahí metido, güey, 40 horas a la semana, pues, güey, quieres algo, güey, que te canse, pero hasta cierto nivel, güey, que también te ayude a crecer y que haya un ambiente de trabajo positivo, güey. Si no, pues, no. Le vas a ver la cara a la misma persona hoy otra vez y dices, puta madre, ¿para qué contraté a este cabrón? Es correcto, es correcto. Por eso, volviendo al tema de la confianza y el carisma y tratar bien a todo mundo, es fundamental, güey. Andrés, vamos a ir cerrando. Hablamos ya de varios conceptos, varios temas, varias cosas que la gente tiene que poner atención, haciendo un pequeño recap ahí, un pequeño resumen es conectar con gente, ¿no? Que es el tema de networking, enfocarse en el tema de la confianza, acercarse a la gente que puede ser similar con ellos o con uno mismo para ganar cierto favoritismo, o sea, como decías, que la realidad es, y así es. Tómalo como viene, y si no, busca tus chances, claro. etcétera, etcétera.
más allá de todo eso, o tal vez tomando esos elementos, imagínate que viene alguien empezando, ¿no? O viene alguien atrás de nosotros, alguien que está viendo este programa, alguien que dice, oye, a mí me gustaría abrir mi empresa y llevarla a Estados Unidos, que por cierto, eso no te lo pregunté, igual ahorita nos comentas algo, ¿tuvieron que abrir su empresa en Estados Unidos o pueden operar desde México? Y creo que ahorita nos cuentas de eso. ¿Cómo puedo llevar mi empresa a Estados Unidos o incluso abrir una empresa en Estados Unidos? Sí. O, ¿sabes qué? Me voy al extranjero, tal vez no abrir mi empresa, pero me voy a trabajar allá y no sé en qué enfocarme, no sé en qué debería de considerar como mi batuta, mi bastión. Claro. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues, o sea, más que estudiar la industria y más que estudiar los mercados, digo, sí puedes hacer eso, pero a veces es un poquito más pragmático y decir, ¿a quién conozco, güey? ¿Quién me puede recomendar? Porque mandar una solicitud así a la nada está cabrón, güey. O sea, hoy vi, o sea, por alguna razón me salió en LinkedIn un rol en la empresa de Mr. Beast. Literal lo pusieron así a 20 minutos y ya había 500 aplicaciones. Así es. O sea, enviar un currículum así a la nada está cabrón. Entonces, en vez de ponerte a investigar tendencias así, lo puedes hacer, pero a veces es más efectivo simplemente decir a quién conoces. Y muchas veces la gente termina, o sea, te metes aquí a un restaurante en Estados Unidos y ves la cocina y están puros primos o puros amigos del mismo pueblo porque se fueron trayendo uno y otro, güey. Se fueron recomendando entre ellos. Entonces está muy pragmático esto. Pero decir a quién conozco, a quién puedo pedir, no que mete las manos al fuego por mí, güey, pero sí que me recomiende. O sea, o mínimo que me pase el contacto de alguien y no tener miedo al rechazo. Muchos te van a mandar a la chingada. Pues ni pedos, güey. O sea, si ibas a buscar a 3 personas, pues busca 30. Y entonces yo diría ser muy resiliente en ese tema de cuando pides ayuda. Obviamente que si vas a pedir ayuda en una recomendación, más te vale que los últimos 5 o 10 años de tu vida no hayas sido un cabrón, porque entonces, pues a ver quién te recomienda. Es decir, cuando empiezas a pedir recomendaciones, ya tienes una reputación, güey. Construye esa reputación. Entonces está muy pragmático lo que estoy diciendo, pero obviamente tienes que ser muy bueno en lo que haces, o sea, en 3 o 4, 2 o 3 cosas, ni siquiera tantas, y más bien es decir, a quién conozco y dónde podría posicionar. Y para el tema de Estados Unidos, sí, hicimos una LLC por acá. Nuestros clientes principalmente siguen estando en México, pero pues mi tarea es expandir. Justo tenemos un plan como de broker. Lo que quiero es empezar a vender de las 3 cosas que te conté que hacemos, nuestros talleres de storytelling, de comunicación efectiva. Quiero empezar a construir una red de personas. Si a alguien le interesa que esté escuchando este podcast, que me busque, y de cómo empezar pues que se empiecen a llevar un ingreso extra por empezar a recomendarnos o ayudarnos a hacer la venta. Yo creo que tiene mucho potencial y eso es mi trabajo ahorita, construir una red, llegar lejos y estar muy orgulloso de lo que hemos logrado, pero a través de otras personas, porque si no yo me voy a tardar demasiado tiempo. Este es un país demasiado grande y además pues me gustaría estar no solo en México y Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Pregunta para ti, Andrés. ¿Has considerado, tal vez ya lo consideraste, pero has considerado empezar por ese 20% de la población latina que tienen trabajos o están en esas empresas? ¿Sí? Pues por ahí estamos empezando. Ajá. Por ahí empezamos. O sea, los talleres que hemos dado en este año y medio, 2 años en Estados Unidos, en L'Oreal, Colgate, Campbell's, Diageo, Google, Microsoft, casi todos han sido a través de latinos. No soy naive, güey. O sea, y no es que esté prohibido buscar simplemente soy realista, güey. Y sé que va a ser mucho más fácil marcarle a mi amigo Santi Martínez, que está en Microsoft en Nueva York, o mi amigo Edgar, que está en Google, o mi amigo, ¿me explico? Con quien ya comparto algo, claro. O sea, o regio, o mexicano, o latino, que buscará Ryan Johnson, güey, de Ohio, con el que no tengo nada en común. No, o sea, no que no se pueda, no va a ser tan fácil. Pero fíjate, algo que yo trato de observar en todos los programas es el superpoder que cada uno tiene. Y cada uno tiene sus formas, sus estrategias que te funcionan, ¿no? Si no, no lo harías. Y esto es lo que observo de que creo que, o sea, por lo que observo y digamos, lo poco que llevamos hablando y nos conocemos, es tu superpoder. Y definitivamente creo que es algo que muchas personas necesitan. Yo, por ejemplo, lo que aprendí por ventas, no lo mencioné, pero trabajé 5 o 6 años en ventas. Al final es no importa que quieras, alguien más lo tiene, ¿no? ¿Quieres tener una relación? Pues tienes que convencer a una mujer de que
quien sea que te guste, de que esté contigo, ¿no? Pero tienes tú que vender el producto, tú eres el producto. ¿Quieres que alguien participe en tu podcast? Tienes que ir a preguntar, tienes que ir proactivamente a andar buscando gente para que eso pase, etcétera, etcétera. Y esta es una de esas formas. Es literalmente buscar contactos, buscar preguntas y preguntando encuentras, o si no te pueden ayudar, a lo mejor te refieren, ¿no? O puedes jugar la carta de la víctima y decir, puta, es que nadie me pela, es que no tengo oportunidades. Y se vale, güey. Hay muchísima gente que es más fácil ser víctima Es que correcto. tratar, y no. Es muy fácil ser víctima, güey. No es el mercado, no es que son racistas, no es que son alemanes, no es que mi inglés, no es que mi acento, no es que estoy moreno, güey, estoy blanco, güey, estoy chaparro, estoy gordo, estoy puta. Siempre vas a encontrar una excusa. Si quieres irte por ahí, chido. Qué bien te va. Te va a ir bien, o sea, vas a lograr lo que, o sea, ese se va con, es que yo les dije que no se podía, güey, qué chingón que le atinaste, güey, no se pudo. Es mucho más probable que no puedas a que puedas. Pero la gente que pudo, nunca pensó así. Y no te van a invitar. Entonces, ahí está. Listo. Unas 3, 4 preguntitas rápidas, relámpago, Dale. para terminar. Dale. Estaba viendo hace rato estos libros que tienes atrás, tal vez tienes algún favorito de todos ellos, pero ¿cuál es tu libro o uno de esos libros favoritos que cambió tu perspectiva? No necesariamente estos, pero en general. ¿Y en qué sentido? Mira, hay un libro de una señora que me dio clases aquí en la maestría. El libro se llama What We Value. ¿Qué valoramos? Y es de una neurocientífica. Cayó un... es de una neurocientífica. Mira, me lo dedicó. El long story short es, esta señora tiene 15 años estudiando cómo el cerebro, cómo distintas regiones del cerebro reaccionan a distintos tipos de mensajes. Y la teoría que ha comprobado ella es que tenemos una capacidad casi automática para siempre comparar dos cosas y pensar cuál es mejor que otras. Por más que sean el famoso would you rather. ¿Qué prefieres, güey? ¿Volar o ser rico? Y nuestra cabeza inmediatamente ya sabe cuál prefiere. Y aunque sean cosas de lo más distintas o más raras, porque el cerebro siempre le pone un número a las decisiones, de una manera automática. Y entonces hay una serie de inputs, social, ego, etcétera, tu experiencia, pero lo que ha comprobado ella es cómo, dependiendo del tipo de mensaje o pregunta que te hagan, tu cerebro siempre tiene una respuesta para todo. Y me parece un muy buen libro. Se llama La neurociencia de la decisión y del cambio. Lo acaban de publicar el año pasado. Gran libro. Ese es uno. Y cosa que no tiene nada que ver con el trabajo, pero yo soy muy fan de, diría, Vicente Fox Borges, argentino. Este libro que se llama El Aleph es como iba a decir mi Biblia, pero es muy blasfemo eso. Lo que me gusta del Aleph es que es una colección de cuentos. Yo leí cuando estaba en prepa y para mí fue como... Me abrió la cabeza, así lo voy a dejar. Me abrió la cabeza, me hizo pensar en realidades diferentes, en que a veces lo que tú crees no siempre es verdad. Y lo regreso a leer cada 2, 3 años. Y la manera de escribir de Borges es como muy detached de la realidad y encuentra la manera de siempre una realidad verla de muchos ángulos. Y es de los libros que más me han marcado. Digo, son 2 que tengo aquí, seguramente hay más, pero esos son 2 que se me vienen a la mente. Digo, seguramente hay gente que no lee ni un libro al año. Si leen uno al menos, creo que ya es ganancia. Ahí está. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado hasta ahora? Duérmete temprano. No siempre, ¿verdad? A veces hay que salir a agarrar el pedo, pero puta, es que dormir es de esas cosas que si no lo haces, tu vida se va al carajo, güey. ¿Verdad? O duerme bien, no sé si duérmete temprano, pero duerme bien. No sé quién me lo dijo, probablemente nada, pero es de las cosas como, me digas el problema que tengas, si no duermes bien, se va a hacer más feo tu problema, güey. En lo que quieras, güey. Sobrepeso, salud, dinero, relaciones, felicidad. Si no duermes bien, estás jodido, güey. Es correcto. No, de hecho estaba pensando como... Está muy básico, güey. Está muy básico, pero... No, pero es correcto. Porque muchos... Pero espera. El éxito o
ponen el éxito entre comillas, porque cada quien lo ve como diferente, pero lo que voy es, para que algo pase necesitas capacidad, necesitas energía, necesitas enfoque, y todo eso es Ahí con está. cosas muy básicas. La otra cosa, perdón si lo voy a decir, se me acaba de ocurrir esta mamada, pero se lo digo a mis hijos, y es cómo te hablas a ti mismo hace toda la diferencia. Hay otro libro que se llama Chatter, Chatter, de Ethan Cross, y Chatter es sobre como que estas voces internas que tienes, y tú las entrenas, güey. La voz que tienes dentro, ¿qué hace, güey? Te hace resiliente, te hace no tomarte las cosas personales, te hace ser curioso, o te hace irte hacia abajo, güey. Te hace decir, te dije que no podías, güey. Te dije, los demás te quieren chingar. Si aprendes tú a controlar esas voces, y no es controlarlas, simplemente es ignorar cuando te tira hacia abajo y ponerle más atención a las positivas, eso además dormir bien, ya chingaste. Sí, y 100%. Digo, seguramente vamos a hablar más de eso aparte o en una de estas regresas dentro de no sé cuánto tiempo para participar otra vez, pero definitivamente yo creo que nos da para otro podcast. Correcto. Última pregunta. En una sola palabra, ¿qué necesita un mexicano para romperla en el extranjero? Iba a decir creérsela. Estoy pensando en una menos cliché. Tratar, I guess. Deja tú creértela. Chingue su madre creértela, no. Tratar y una y otra vez. Y para eso somos buenos los mexicanos. Entrones. Entrones. Pero seguirle, no tratar una vez, güey. Tratar hasta que puedas, güey, ¿no? Como tú dijiste hace rato, si a alguien le interesa contactarte para el tema de, no sé, les interesa para su empresa. Sí, el tema, exactamente, o para el tema como en las comisiones. En LinkedIn soy muy activo, Andrés Oliveros en LinkedIn. Tengo una empresa de la que ya ni siquiera hablamos, pero ya me tengo que ir, que estoy empezando a escribir, ayudarle a personas a escribir sus autobiografías. Y es un proyecto que se llama mondolywriting.com, mondolywriting.com. Pero en LinkedIn, de ahí creo que es un buen hub para llegar y de ahí vamos a ver qué se puede armar. Perfecto. De todos modos, todas estas redes, links, etcétera, los vamos a poner en la descripción del video, del podcast, etcétera, donde sea que esté, y de ahí para que te contacten, etcétera. Fuera de eso, Andrés, muchas gracias, mucho gusto, y que espero que la gente lo haya disfrutado, haya aprendido algo de ti, y bueno, que no sea ni la primera ni la última vez. Gracias por la invitación, Darío. Saludos a toda tu audiencia. Igualmente. Espero que esta conversación con Andrés te haya dejado herramientas o estrategias concretas, desde cómo el storytelling mueve organizaciones de clase mundial hasta el punto que llegamos a descubrir que no es lo que sabes, sino a quién conoces. Si estás buscando conectar con otros mexicanos que la están rompiendo en el extranjero, tenemos una comunidad que está creciendo y que se está ayudando mutuamente. Entra a mexpats.pro y te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.